les van? Arrancamos esta tarde a puro ritmo para que sepas porque hoy es viernes. Sí, yo sé, pasan un montón de cosas en Argentina, pero antes que nada es viernes, tu cuerpo lo sabe, el mío también, el de este equipo también, así que vamos a tratar de informarte llevándote un poco de tono de color porque la realidad es que la Argentina te da para reírte o para llorar, depende de cómo te quieras ubicar. Vamos a informarte, hoy tenemos mucho recorrido porque hay noticias de índole económico muy importante y también de índole político y todo mezclado en una Argentina que se resume esta semana de esta manera. Le vamos a pedir al gobierno que corte los ingresos a la ciudad. Por supuesto que le vamos a pedir al gobierno que corte los planes sociales. Además lo dice la ley, no cumplen las condiciones. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela. Y el plan dice que los chicos tienen que estar en la escuela, así de claro. Creemos que la solución no es ocupar la calle, pero al mismo tiempo también le decimos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad que menos empleo generó en el último, según las mediciones del INDEC, en el último tiempo, y que por lo tanto sería de gran ayuda para que haya menos cortes de calle, que la Ciudad de Buenos Aires también genere empleo y también mejore la situación económica de los porteños y de las porteñas. Ser más generoso con lo que le falta. Hay que dejar de quejarse si cortan una calle. ¿Qué querés que haga? ¿Qué es lo que pretendemos? A veces me da vergüenza cuando uno escucha en la televisión pelearse dirigentes en sketch cómicos para ver quién va a meter preso a quién si corta la calle. Hay que hacerse cargo de la gestión. Bueno, lo escuchábamos, quizás la frase más saliente de este fin de semana, de esta semana que termina, es la de Máximo Kirchner, argumentando lo mismo que dicen los propios piqueteros en este espacio. Digo piqueteros y no lo digo de manera peyorativa, sino aquellos que como manifestación utilizan el piquete, el cortar rutas, el cortar calles para hacer sentir o valer sus mensajes y reclamos. Lo dijo Castells esta semana en nuestro programa. No podemos comer y si no podemos comer tenemos que ir a la calle. Casi los mismos argumentos hoy en manos de uno de los referentes de la coalición gobernante, sin dudas Máximo Kirchner. Y está emparentado con esto, que vamos a arrancar contándote porque es un número que desvela el gobierno. Y es el número que todos estamos esperando, el número que la inflación del INDEC va a dar a conocer la semana que viene. Es en rigor cuál fue la remarcación de precios de los alimentos en el tercer mes del año. Y vamos con ese número del día, número que tiene una fuente y seguro que ya lo viste, pero no queremos dejar pasar por alto esos datos que son importantes que tengas presente. Es el número de inflación de los gremios, 6,8%. Esto es lo que dice la CGT, que tiene un organismo de estadísticas propio, lo hace años y todos los meses, que es la inflación de alimentos del mes de marzo. Así se explica por qué esta semana logró Guzmán reunir a la CGT y a la UIA y lograr que se adelanten las paritarias por este 6,8%, que sería el número de inflación en el sector de alimentos del tercer mes del año. De esta manera, completamos un primer trimestre, según esta estadística, al son de un 16,1% de inflación general, pero insisto, alimentos, lo más básico, lo que nadie puede prescindir de comprar, aquello que uno necesita para la vida misma, terminaría el primer trimestre con un 23% de inflación. Estamos razonando en Argentina, ¿no?, de qué números hablamos, porque 23% en 3 meses es prácticamente lo que en otros momentos se apuntalaba como objetivo de casi 9 meses en una Argentina en donde nunca se cumplió un presupuesto. Este es el número que te decía. La CGT, con su propia estadística, argumenta que la inflación del primer trimestre fue del 23% prácticamente, 22,8% en alimentos. El índice general les está dando a ellos 16%. Ahora, ¿es creíble? Te digo una cosa, lo mirás y está en línea con lo que vienen ellos ofreciendo como resultado mensual, está en línea con lo que dan las consultoras privadas. Absolutamente creíble. Por eso digo, ojo, porque evidentemente muchos de los que hemos visto con declaraciones y muchas de las quejas y manifestaciones del propio gobierno en el seno del kirchnerismo y de la coalición gobernante tienen que ver con que ya saben que este número es esperable. Se va a conocer oficialmente el miércoles que viene. Allí ya no va a quedar otra más que ver quién va a sostener el argumento de que nada funcionó. Déjame decirte, y esto obviamente tiene una mirada política, déjame decirte cómo se compone este número. Este número, el anterior, si podemos volver un instante nada más, ¿cómo llega un país como Argentina a tener en el tercer mes del año lo que en otros países se preocupan por tener en un solo año, un mes contra un año, y están preocupados otros por tener esto en un solo año de inflación?
Nosotros lo tenemos en un mes. ¿Cómo llegamos ahí? Carnes, se suponía que estaba pactado con los empresarios, los cortes populares en supermercados, puntos de venta a precio moderado. Se remarcó en este mes, en marzo, un 8,5%. Pollo, se remarcó en promedio un 16,5%. Lácteos, un 8,4%. Aceites, 7%. Infusiones, bebidas, prácticamente es lo necesario para un desayuno. Se remarcó un 6,7%. Verduras, 4,5%. Todas estas remarcaciones son los promedios de un solo mes. Pescado, 8%. Que alguien me explique. No llegó Semana Santa y el pescado, 8% en un solo mes. Que vengan los que dicen que son ciclos, que tienen que ver con variables estacionales, a explicar estos números porque ya no se entienden y no tienen una justificación alguna. Sí te puedo entender lo que está pasando con los derivados de harinas. Estos son números, insisto, de la CGT, que tiene su organismo de medición. Lo hace mensualmente. Los panificados y cereales, sector que, por supuesto, se ve afectado al subir el precio del trigo y de la harina, los derivados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, ya sabíamos iba a tener una inflación muy importante. ¿Sabes cuánto subió el pan en el mes de marzo? Un 20%. No se explica, yo entiendo que estamos tocando valores récords a nivel mundial de los alimentos, pero en Argentina siempre es 3 veces más. Y los bolsillos 3 veces menos. Este es el motivo por el cual abrimos este programa preguntándonos, ¿es un problema de la política o realmente hay argumentos hoy para que la calle esté como la vimos esta mañana? Hubo un corte muy importante, un espacio del Metrobús que se cortó en una porción de la mañana y, por supuesto, estas declaraciones que suman picante. Pero sobre esto versa la gran disputa del día de hoy. También de la mano de esto vamos a contarte la encuesta del día, que ahora un ratito te voy a contar a qué viene. Pero tiene que ver con un enfrentamiento que tuvo Guzmán sin esperarse. Va a Brasil a hacer una exposición frente a empresarios. Está exponiendo, redundando sobre la economía argentina y alguien levanta la mano y es un empresario. En un rato te va a poner en contexto esto Dari. Y dice, yo si vos no levantás las restricciones cambiarias no invierto más en tu país. Y queda eso evidenciado, una secuencia de video porque esto fue público. Un empresario diciéndole esto a un ministro y el único ámbito que encontró fue un foro de discusión. Porque no encuentran cómo llegar a Guzmán. Por eso, la pregunta del día, para que sepas, si vos pudieras, no todos pueden hoy, ni siquiera poder ahorrar, pero si pudieras invertir en un país, ¿vos elegirías Argentina? Para ser honestos, por supuesto, en mi caso yo amo este país, nunca me hubiera ido ni me iré, pero hay muchos que están pensando en si hacer negocios es un buen lugar, si es un buen lugar Argentina. Y lamentablemente se nos ha llevado mucho de nuestro capital de inversión Brasil, Chile y Uruguay y Paraguay, que con el respeto que nos merecen esos países fronterizos y vecinos se están llevando también capital de inversión que podría llegar acá a Argentina. Abro el juego a mis compañeros. Buenas tardes, ¿cómo les va? Dari Mizrahi, hoy con Don Winokur, que vino a hacernos el aguante este viernes estelar. Muy bien, feliz de que estés con nosotros. Y como siempre, Martincito Angulo, con toda la información judicial, que hoy hay mucha. Bueno, vamos a arrancar por lo último, lo sobresaliente de la tarde, que es esta frase. Mirá, me corro un poquito para no tapártela. Martín Guzmán recibe en Brasil reclamos de empresarios y esto fue público. Claro, allá esto no le pueden sacar el micrófono como pasa en algunas conferencias de prensa, ni está turnado como preguntar, y además en un foro donde iban empresarios y el empresario le dijo, si no levantan los controles cambiarios, no invierto más. Dari, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién dijo esta frase? ¿Quién se lo dijo en la cara a Guzmán? ¿Y de qué sector hablamos en particular? Bueno, a ver, Guzmán tuvo hoy un encuentro muy importante, una gira de Express a Brasil en el marco de las negociaciones que viene llevando adelante ya desde hace semanas el gobierno argentino para conseguir energía. Sabemos hoy la preocupación número 1 superado, el tema del acuerdo con el fondo, es cómo conseguir energía en un contexto en el cual Argentina no tiene reservas, no tiene dólares para importar energía y los precios de la energía están quintuplicándose, sextuplicándose en relación al año pasado. Bueno, ahí fue muy importante lo que pasó ayer, el encuentro Alberto Fernández, Luis Arce de Bolivia, para aumentar un poquito lo que viene de Bolivia, y el otro punto era Brasil. Bueno, Guzmán se lleva una buena noticia, arranca, digamos, la mañana en Brasil, junto con el embajador allá, Daniel Scioli, que venía haciendo gestiones, con una buena noticia que es, te tiro el título, que Brasil va a garantizar el abastecimiento de energía argentina a través de la provisión. Eso es una notición. Exactamente. No a través de la provisión de, que era lo que se venía negociando, de parte del gas
que Brasil le compra a Bolivia y que como no iba a necesitar tanto de ese gas, le iba a permitir que Bolivia se lo venda a Argentina, sino a través de la energía hidroeléctrica que produce Brasil entre mayo y septiembre. Parte de eso, si Argentina lo necesita, Brasil lo va a poner porque está teniendo una gran producción. Eso explica, digamos, el viaje de Guzmán a Brasil. Lo que te pone en contexto mi compañero Dari es por qué Guzmán estaba acá. Porque acá hay un lío bárbaro, pero ¿por qué está en Brasil? Porque tiene que solucionar este lío del gas. Entonces están desesperados los funcionarios tratando de garantizarse que cuando suba el consumo de gas en las residencias, es decir, en los hogares, vos tengas el gas, pero también tengan las industrias, que no haya que bajar alguna llave en la provisión de gas para garantizar el suministro a los hogares. Porque para explicar claro, digamos, y sencillo, el gas se utiliza para calentar los hogares, pero también se utiliza para generar energía eléctrica. Sí. Es una de las fuentes principales. Entonces, si Brasil te da energía que se genera por vía hidroeléctrica, vos necesitas menos gas para generar electricidad acá y podés utilizarlo, por ejemplo, para abastecer hogares e industrias. Dame un punto acá, quiero saber de nuevo, ¿quién es el empresario que levantó la mano? El empresario es un empresario del sector químico, porque en el marco de esta cumbre se juntó con la FIESP, la Federación de Industriales de San Pablo, una organización poderosísima, probablemente la organización empresarial, la cámara empresarial más importante de toda América Latina. O sea, no se joroba con ese lobby empresario. Ellos te marcan la cancha. Es un lobby empresario que maneja buena parte de la política en Brasil. Bueno, en este encuentro con 200 empresarios, primero tuve un encuentro privado con el líder de la FIES, después tuve un encuentro privado con 200 empresarios. Estaba exponiendo, como vos decías, en portugués. Hay un video de él exponiendo en un ratito lo vamos a buscar. Con notable fluidez, hay que decirlo. No oportunidad. Se da... por ahí hay algo cosita, pero la verdad que bastante bien, porque para ser ministro de Economía, hablar en portugués. Y aparece este empresario del sector químico que le dice exactamente, es un empresario brasileño que justamente tiene inversiones en Argentina, que tiene inversiones en Brasil y que le dice exactamente esto. Como no puedo, por culpa del cepo, no puedo repatriar lo que gano, es decir, no puedo traer la ganancia que genero legítimamente en Argentina a Brasil, no puedo seguir así. Sí, y aparte le dice, no invierto más. Y no Atención, necesitamos inversiones en el sector de energía y para propiciar inversiones en el sector de energía vos tenés que garantizar un marco de largo plazo. Son inversiones a veces a 7, 8 o 10 años, igual que en el sector de minería. Si por lo menos no hay un marco de estabilidad y no le asegurás reglas que no cambian sistemáticamente, y va a ser difícil que vengan esos inversores. Poco atractivo. No es solamente ganar, sino también quieren ganar y llevar un poco para su propio país. Ahora, el punto es debate, es debate porque Argentina también en su momento quizás permitió demasiado que se llevaran el dinero. Este es el señor del que estamos hablando. Josué Gómez da Silva. No tengo la tonada del Brasil estudiado de Guzmán, pero este empresario de uno de los sectores que más necesita Argentina capitalizar inversiones levantó la mano y le dijo a Guzmán y le contestó: te estoy escuchando, todo lo que decís y explicás de la economía argentina. Ahora, nosotros que invertimos nos estás cambiando las reglas constantemente. Eso le dijo y lo dijo en público, para que quede registro de que evidentemente este señor intentó por otros medios y no pudo. Bueno, ¿cómo cayó en el gobierno esto? A ver, en el gobierno hay distintas líneas porque la verdad es que cualquier noticia buena que trae Martín Guzmán es como que algunos están esperando que no lleguen esas noticias buenas, pero lo cierto es que más allá de todas las variables energéticas, lo ven como una buena noticia, no solamente por lo que tiene que ver estrictamente con lo energético, sino también porque son menos dólares que se van a necesitar para comprar el gas. Porque esa es la otra variable que está dando vueltas. Se necesita no solamente garantizar el abastecimiento energético, tanto de luz como de gas, sino que también lo que se necesita es evitar que se vayan dólares de la reserva del Banco Central, y sabemos que uno de los principales gastos que tiene el gobierno o la que tiene la Argentina en materia de que se le vayan los dólares tiene que ver con la compra de gas. Entonces, eso fue muy bien leído en el gobierno, en el medio de una interna feroz donde prácticamente dentro de todo lo que son las tribus del Frente de Todos, no hay absolutamente nadie que respalde a Guzmán. Después vamos a hablar un poquito de eso. Pero hoy sumamente Guzmán es el hombre más criticado del gabinete. Es definido por una persona del gobierno. Es como, le voy a decir algo feo, ¿viste? Pero es como el nene que estaba ahí marginado en la escuela, ¿viste? Que le hacían bullying. ¿Puedo decir que le hacen bullying todos? Sí, le hacen bullying, sí. A mí me pasa algo con Guzmán, que yo me pregunto ¿Le hace a bullying veces... a Guzmán? No. No. Me pregunto... No, de hecho, Guzmán, los periodistas argentinos te queremos entrevistar. Dale. Estamos esperando una entrevista hace mucho tiempo. No solo hay que hablarle al Fondo Monetario a través de los buenísimos colegas y súper sólidos que tenemos en Argentina que hacen base para medios extranjeros. También hay que hablar con los locales y en ON. Está tranquilizando la economía.
Sí, no, digo, es solo preguntar, queremos preguntar, siempre queremos preguntar. La realidad es que nos gusta ver a Cerruti todos los jueves, pero Cerruti no creo que tenga un doctorado en economía en una universidad prestigiosa, por eso lo queremos escuchar a Guzmán, Hay datos que se sostener escapan. esos argumentos. Hay un punto que me parece que es central de este debate, que es la escasez de dólares y quién tiene la culpa. Me pasa algo cuando reflexiono sobre Guzmán y los escucho a ustedes hacer análisis políticos. ¿Qué pasa si hoy tanto han pedido desde distintas partes, una parte, te diría, del kirchnerismo, otra parte de la cámpora, otra parte del peronismo, otra parte de la oposición ha pedido que a Guzmán se lo corra? Primero por cierta tibieza, lo han acusado de cierta tibieza en las maniobras de negociación con el Fondo Monetario, después porque se extendió demasiado, después por los manejos de la misión, como sea, el empleo, la inflación. Todas las miradas están puestas sobre Guzmán, pero si Alberto Fernández, el presidente, quisiera correrlo, y para eso están los ministros, para cambiar y buscar siempre lo mejor para cada etapa, son fusibles en este gobierno y en cualquiera. Digamos, hay que siempre cuidar lo mejor para el país. Si quisiera hacer un cambio, como pasa en un equipo de fútbol, che, este se cansó, dale, cambio, amarilla, lo sacás, viene otro. ¿Cómo queda en su poder si ya todo el mundo pidió que saque a Guzmán? ¿Sería una decisión vista como una fortaleza del presidente o sería visto como algo que le quita poder? Bueno, por eso el presidente sigue ratificando a Martín Guzmán, porque además es el interlocutor con el Fondo Monetario Internacional. A ver, habrá que ver si el presidente hace algún tipo de movimiento de otro tipo. En caso de que haya un cambio de gabinete, que es algo que se está estudiando también en la Casa Rosada, no es que el presidente dice, no, yo me quedo acá con este gabinete y no se mueve. Se están barajando algunas opciones. Pero en caso de que se vaya Guzmán, va a ser un cambio, probablemente un cambio radical de gabinete. No va a ser algo chiquitito donde te cambio el ministro de Economía que no quiere Cristina o que no quiere otros y pongo a uno que sí tenga más consenso. Martina, Vamos a ver acá asiente, una tenés reestructuración información. global. Pregunta. Digo, ¿el problema es Guzmán con nombre y apellido o el problema es el plan económico del gobierno o el problema es la pelea entre Cristina y Alberto que excede cualquier ministro de Economía, cualquier El problema es la funcionario? ausencia de un plan económico, Bueno, claro. me parece, que entonces, el problema digo, es de liderazgo político. No, plan económico hay. Plan económico hay, ahora Sí, hay. plan económico. No. Bueno. Hay algunas metas. Lo que hay son algunas metas. Bueno, hay un Pero- plan económico pero- que puede gustar o no. Pero si vos Pará, tenés- pero si vos un plan tenés- económico son metas y un camino claro de cómo llegar a esas metas. Lo que hoy, que es lo que se acordó con el FMI, son metas. Ahora, que hay un plan claro, por Bueno, lo pronto digo, el plan después contra está después está el plan de Culfas, que es a 8 años. De nuevo, te puede gustar o no gustar, pero un plan hay. Eso es lo que se encargó de decir el gobierno en la última semana. Se la presentaron la incluso semana presupuestos. pasada. El tema es si Pero, se cumple, perdón. ¿viste? Uno puede escribir planes, pero después no cumplirlos. Perdón, pero y no. quería una parte de algo que estabas diciendo, que decía Martín. Sí. A ver, para Cristina no es solamente una cuestión de nombres. Claramente, lo que está pidiendo es un cambio radical que no tiene que ver solamente con una cuestión de nombres. Ahora, hay otros sectores dentro del Frente de Todos, como pueden ser Sergio Massa o los gobernadores, que si vos les preguntás, a ver, ¿qué harías vos con la economía? Y no están muy corridos, muy diferentes de lo que plantea Martín Guzmán. No hay tanta diferencia. Entonces ahí sí es el intérprete. Claro, bueno, entonces si Cristina pide una cosa y Alberto quiere otra cosa, cualquier ministro de Economía que esté va a terminar estando preso de esa pelea. Pero el problema de Guzmán es que no solamente no tiene el apoyo de Cristina, sino que también le sacaron el respaldo. Mirá, a ver, Sergio Massa, Sí. los gobernadores Sí. y el albertismo, que no necesariamente piensa lo mismo que Alberto. Hoy hablas con la mayoría de los asesores de Alberto Fernández y te dicen, no, Guzmán ciclo cumplido. ¿Por qué? No importa. Quizás porque no le liberó las partidas porque está tratando de ahorrar y de ajustar el déficit. Pero además digo, Pero en todo, ¿quién no pasó en su trabajo un ciclo cumplido? Pasa, digo, desdramaticemos, hoy el único que lo banca a un cambio de Guzmán es ministro. Alberto Fernández. Hoy el único que lo banca a Guzmán es Alberto Fernández. Por lo Habrá que ver pronto, cómo sigue. si hay que mirarlo por el lado de los resultados, por ahora los resultados son pobres. Y si creíamos que con el arreglo con el Fondo Monetario se solucionaba mágicamente con un chasquido de dedos, bueno, eso no está pasando. Ojalá fuese con un chasquido de dedos. Me parece interesante repasar lo que mirábamos al comienzo del programa. Fue parte de nuestra apertura, lo que dijo Máximo Kirchner anoche. Veámoslo de nuevo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya argentinos y argentinas que son unos pocos pero que tienen mucho poder, que no entiendan que está faltando la comida? Hay que ser más generoso con lo que le falta. Hay que dejar de quejarse si cortan una calle. ¿Qué querés que haga? ¿Qué es lo que pretendemos? A veces me da vergüenza cuando uno escucha en la televisión pelearse dirigente en sketch cómicos para ver quién va a meter preso a quién si corta la calle. Hay que hacerse cargo de la
fulminante y clarísimo. Hay que hacerse cargo de la gestión, una de las frases salientes de lo que acabamos de escuchar, y obviamente casi justificando lo que se sabía que iba a pasar. Una multitud de manifestantes hoy nuevamente reclamando por programas de asistencia que lleguen y por alimentos a los comedores de calidad. Wino, ¿nos pones en contexto este video? Sí, a ver, básicamente lo que estamos viendo y vimos durante la última semana es cómo el kirchnerismo pasó de, prácticamente te diría, de ser oficialista a ser presidente, a ser prácticamente opositor. Y ahí hay que ver cómo se reconfigura la alianza de gobierno a partir de esto, porque hasta ahora no veníamos viendo críticas tan duras del kirchnerismo al gobierno de Alberto Fernández. Esta semana se sumaron las críticas de Máximo Kirchner, que además empezó a participar en varios actos políticos en el conurbano bonaerense. Hoy estuvo mostrándose con Martín Insaurralde y con Axel Kicillof. Ayer también tuvo actos. Digo, empezó a levantar el perfil Máximo Kirchner y hay que ver dónde desemboca eso. Ayer Oscar Parrilli también... Un paréntesis. Sí. Digo, es que no pueden tapar lo que está sucediendo con la economía. Vos podés tapar muchas cosas. Ahora, cuando vas con tu changuito todos los meses y te das cuenta que tu sueldo te alcanza para menos o que no podés mantener lo que comprabas mes a mes, eso y no se puede tapar. El sol con las manos no se puede tapar. No fue el único. Recordemos la frase de ayer de Feletti, que con colegas en otro canal dijo: esto se va a poner feo si no hay una directriz clara de la economía apuntándole a Guzmán. Recordemos que también esta misma semana Axel Kicillof dijo que el conurbano no da para más y habló del Fondo Monetario riéndose con un sarcasmo lógico de decir, hablan en castellano, pues parece que no entienden lo que está pasando. Por eso, se está hoy poniendo intensa la interna. Hay que mirar algunas voces que son las que expresan la palabra de Cristina, que Cristina sigue en silencio, pero no habló en ningún momento, más allá del video que hizo cuando le apedrearon el despacho, donde hablaba de las políticas del Fondo Monetario Internacional, pero hasta ahora Cristina Kirchner no habló. Siempre el gobierno siente que puede aparecer una carta que pueda dinamitar todo, pero lo cierto es que hoy lo que hay que prestarle atención es a algunos actores que hablan por Cristina Kirchner. Oscar Parrilli habla por Cristina Kirchner, prácticamente no emite bocados y no le da la orden Cristina. Máximo Kirchner habla por Cristina, ¿sí? Feletti habla por Cristina y un jugador que por ahora está un poco más callado, que es Leopoldo Moró, que es una de las voces de Cristina en la Cámara de Diputados, pero que es, por ejemplo, el que presentó el proyecto de las retenciones móviles que, digamos, son casi una mala palabra en la Argentina. Entonces... Ahora en un ratito vamos a estar hablando con empresarios y ya está con nosotros uno de ellos, pero en un ratito nada más, porque queremos saber qué opinan los empresarios y sobre todo uno muy importante, el CEO de Syngenta, que está con nosotros en un rato nada más, vamos a hablar con él. Bueno, decías... Lo que hay que ver es cómo se reconfigura el mapa político en todo esto. Ayer hubo una foto que fue importante, que fue de Sergio Massa con Cristina Kirchner. Anunciaron un bono de 20.000 pesos para los empleados legislativos. Pero él se reunió con Alberto. Pero más allá, ahora en un rato vamos a hablar de eso, pero más allá de eso, ahora Massa vuelve y habla con Alberto Fernández. Bueno, hay que ver cómo se reconfigura el Frente de Todos, es lo que hay que analizar para ver hacia dónde va la política del país, la política económica y la política de la política también. Bueno, hay un punto que tiene que ver con la palabra cambios. Parece que hay muchos que la palabra cambios les genera temor. A mí me parece que es natural de la vida y que los ciclos siempre se cumplen, quieras o no, es la vida misma. Rosaria Yardi está desde nuestra redacción porque tiene información sobre esto que estoy diciendo, sobre cambios. Hola, Ro. Hola, Marce. Hola, ahí equipo, estamos ¿cómo andan? engamadas, mirá vos y yo hoy. Mirá. Le mandamos un abrazo a Eddie, que le bien. gusta siempre ver cómo estamos vestidas y está ahí descansando allá en Mendoza. Bueno, Muy bien. contame un poco el tema de los cambios. ¿De qué cambios se está hablando y cómo se pretenden gestionar? Bueno, ahí está la dificultad en el diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que está pidiendo de vuelta el kirchnerismo que Alberto Fernández no está escuchando? Sentarse en la mesa de discusión. ¿Justamente para qué? Para hacer un cambio de rumbo de este gobierno. Cuando uno habla de cambio de rumbo de este gobierno, sin duda también está hablando de un cambio de figuras en el gabinete. Lo decías vos, Marce, sin duda, ya nadie lo esconde que el principal apuntado es Martín Guzmán y el gabinete económico. Pero Cristina Kirchner se quiere sentar en la mesa de negociación. Ustedes repasaban algunos voceros del kirchnerismo que estamos escuchando hablar. Yo sumaría al Cuervo Larroque, que sorprendió porque era un dirigente de perfil bajo que fue uno de los primeros en salir a hablar y marcar la crítica que tenían con respecto al presidente. Y Juliana Di Tulio la pondría también entre estos voceros que ahora salen a marcar y a mostrar públicamente que no están de acuerdo con algunas medidas. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque se están dando cuenta que están quedando afuera de la mesa de decisiones y que tiene que haber cambios. Por ahora no están consiguiendo que Alberto Fernández
ceda. ¿Y qué es lo que dicen desde el lado de Alberto Fernández? Yo preguntaba, bueno, ¿por qué no acepta Alberto Fernández los cambios o sentarse de vuelta con Cristina Kirchner? Bueno, ¿sabes qué dice Alberto Fernández? Yo creo que tengo que hacer cambios. Ojo, porque Alberto Fernández empieza a admitir o admite que tiene que hacer cambios, aunque pone un pero inmediatamente. Pero espera, y dice, ¿cuánto tiempo pasó de los funcionarios que no funcionan? ¿Un año? Bueno, después de la elección, no, un poco menos, porque fue después de la derrota electoral de agosto, así que un poco menos, 10 meses habrá sido aproximadamente. Bueno, se tomó casi un embarazo, digo, para empezar a pensar en lo que sutilmente se reclamaba, ¿no? Que es una coalición gobernante y que hay que atacar diferentes intereses para que la coalición funcione, como le pasó al gobierno anterior, que también era una coalición gobernante. Cuando una fracción no fue escuchada, salían los medios. Pasa siempre que es una coalición gobernante. Nada para dramatizar, todo natural. Ahora, el punto es, se tomó 10 meses el presidente para escuchar. Ahora, Marce, yo ahí te hago un punto, porque vos bien lo decís, es una coalición. Claramente una coalición tiene distintos sectores. Entonces, ¿por qué no Alberto Fernández tendría que sentar en la mesa, no solamente a Cristina Kirchner, también a Sergio Massa, su otro socio del Frente de Todos? La pregunta es, ¿por qué no los acepta? Bueno, Alberto Fernández dice, yo creo que tengo que hacer cambios, pero quiero autonomía. Y ahí me parece que se choca esta idea de coalición o hasta dónde el presidente puede tener autonomía cuando se trata de una coalición y una alianza de gobierno. Porque Alberto Fernández también en este momento está en una encrucijada, autonomía. ¿Qué significa tener autonomía para hacer cambios? ¿O qué cambios querés hacer entonces? No querés sacar a Martín Guzmán, pero por ejemplo querés sacar al ministro del Interior que responde a Cristina Kirchner, Guado de Pedro. Con autonomía es imposible hacer esto. Sí o sí necesitas en la mesa de negociación. No lo puede hacer esto solo el presidente porque inmediatamente significaría una ruptura con sus otros socios de la alianza. Entiendo perfectamente. Si no fuesen, vos ya casi que por tu fuente sentís que hay un aroma de cambio de gabinete, pero si no fuese de esa manera, ¿hay alguna manera de cambiar un rumbo con este mismo gabinete? Porque además es un gabinete de coalición. Quizás vos en tu casa no tenés por qué saberlo, pero es un gabinete de coalición porque las primeras líneas, que son los ministros, tienen la bendición de Alberto Fernández. Pero las segundas y terceras líneas en lo que respecta a lo que es la autoridad de mando, son en muchos ministerios kirchneristas, son muchos bendecidos por Cristina, son bendecidos de la cámpora. Entonces, está dividido el poder en cuanto a la gestión, pero la última decisión, y claro, siempre es la de un ministro, ni que hablar en economía. ¿Vos avisorás una posibilidad de un cambio de rumbo todavía sin cambio de gabinete? Yo creo que Alberto Fernández quiere hacer incluso cambios de gabinete. Ahora, sí o sí, los cambios de gabinete para hacerlos se va a tener que sentar con Sergio Massa y con Cristina Kirchner, porque vos le decís, no solamente las segundas líneas, o sea, hay ministros directamente que responden, incluso uno puede pensar al frente renovador. Sí, titulares de organismos descentralizados, como la ANSES, el PAMI. Ahora, por lo menos ahora la postura de Alberto Fernández entiende que tiene que hacer cambios en su gobierno, entiende que le quedan menos de 2 años de gestión, pero no los quiere hacer con sus socios, no lo quiere hacer sobre todo sentando a Cristina Kirchner en la mesa porque sabe que Cristina Kirchner lo primero que va a pedir es un cambio en el gabinete económico y él lo que no quiere tocar justamente es al ministro de Economía, Martín Guzmán. Voy a hacer un punto acá, Ro, enseguida vuelvo con vos. Quiero darle la primera pregunta, porque en un ratito me voy a sentar para charlar bien con él. Antonio Aracri, que está ya con nosotros, él es el CEO de Syngenta, es una de las empresas del sector más relevante, y estamos hablando de todo lo que es el movimiento agroindustrial en nuestro país, que si ha tenido problemas con esta gestión de interlocución fueron muchos. Pero el empresario que está sentado con nosotros tuvo muchas veces reuniones, incluso reuniones con Guzmán previo al acuerdo con el Fondo Monetario, tratando de unir puentes, o sea, de ser él un puente entre el sector agroindustrial, el empresariado del campo y el gobierno. ¿Cómo estás? Gracias por venir a Para Que Sepas, Antonio, es un gusto tenerte con nosotros. La primera pregunta que quiero hacerte la voy a dejar picando porque voy a ir a otro reportaje, pero quiero cerrar esta parte del programa con tu mirada como empresario. Lo conociste, lo trataste, tratás a muchos funcionarios, has tratado a otros también, de otras gestiones. ¿Con un cambio de un ministerio alcanza? Por lo que te estoy escuchando, siempre parecería que te referís al mismo, y para mí es el mejor ministro que tiene esta gestión
de gobierno, y no lo digo por una cuestión de simpatía o empatía, lo digo basado en los datos y en los números y en los resultados del 2021, que si querés dentro de un ratito te los voy puntualizando. O sea, estamos con uno de los empresarios más importantes de Argentina y nos dice, Guzmán es el mejor ministro de este gabinete. Sin duda. Creo que es la primera vez que escucho que alguien lo defiende. Es interesante esta definición y es oportuna. Mirá con otros empresarios a ver qué piensan. Bueno, pero públicamente es el primero que lo defiende. Puede ser. Volvemos en un ratito nada más para hablar de política y de economía, pero hoy pasaron cosas en la calle porque claramente la economía cruje y cuando cruje la economía se resiente en la calle. Y otra vez manifestantes de organizaciones sociales movilizándose en distintos puntos del país, pero sobre todo se vio en el epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Está con nosotros Marcelo D'Alessandro en nuestro móvil con Marce Padovani. Ahí estás. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás? Ministro de Justicia y Seguridad, hoy seguramente fue de esos días que tu celular estaba caliente. Te agradecemos este punto de contacto, sé que estás en un evento, así que muchas gracias por participar de Para que Sepas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, estamos aquí en la inauguración, nada más y nada menos que del monumento a los caídos de los hombres y mujeres de la Policía de la Ciudad y de los bomberos, un lugar donde van a ser recordados con el honor, con el arrojo que entregaron su vida en esta vocación de servicio que han elegido por el bien común de esta sociedad. Así que la verdad que es un día para nosotros muy importante. Bueno, Marcelo, gracias por interrumpir tu agenda para atendernos. Nos parece relevante poner énfasis en cómo fue hoy tu dispositivo de seguridad, porque en una parte de la mañana los manifestantes cortaron el Metrobús. Entiendo perfectamente que la directriz que tienen por parte de la reta es justamente evitar que esto ocurra, para no entorpecer el flujo del transporte público. ¿Cómo hiciste para disuadir a esta manifestación para que justamente dejara de ocupar el Metrobús? Porque en un momento lograron correrse e hicieron la manifestación en otro lugar. A ver, hoy, al igual que ayer, hoy vinieron miles de personas, ayer también casi 4.000 personas. No cortaron el Metrobús, no lo permitimos. Sí, en un momento que se acomodaron para marchar, que marcharon por Pellegrini, tampoco los dejamos marchar por 9 de julio, ni realizar cortes totales. Para esto se hizo un cordón de infantería donde se utiliza muchísimo recurso. Pero déjame aclararte que todos los días en la ciudad evitamos muchísimos cortes. Antes de ayer quisieron cortar de Lepiane 3 veces y nadie se enteró. Y todos los días Corrientes y Callao. Y destinamos muchísimos policías que deberían estar en la calle cuidando a nuestros vecinos y vecinas de la ciudad a evitar que se realicen cortes. Por supuesto que la foto se la llevó el acampe de 48 horas y esa movilización de más de 20.000 personas que tuvimos. Pero también en esto quiero ser bien claro. Nosotros entendemos la problemática del corte, entendemos esa mamá y ese papá que tiene que, después de trabajar, perder 1 hora y media de estar con su familia y tardar o ir a tomar un turno en el médico o ir a estudiar, la complicación que tienen. Ahora, nos llama poderosamente la atención que los referentes políticos, que son los que tienen que dar la respuesta, como lo es Máximo Kirchner, porque es su gobierno el que hoy está gobernando. Tenemos 17 millones de pobres, tenemos una inflación tremenda, el reclamo y la petición a las autoridades está, y es un derecho que está en la Constitución Nacional, pero lejos de buscarle la respuesta, hoy lo que dicen es que tanto los periodistas no hagan tanto lío por unos cortes como que la ciudadanía no se queje, pero nadie busca la solución. Nosotros podemos intentar poner un orden en la calle, podemos intentar poner un orden porque no se arregla con la policía y con la represión cuando hay 17 millones de presos. Bueno, eso es un buen punto esto que acabas de decir. O sea, vos no vas a reprimir. Esto lo ordena la política. Totalmente, pero vos vas a tratar... No. Digo porque sos quien tiene al mando los dispositivos de seguridad. O sea, que cuando hay un corte de calle, es vos quien estás al frente de cómo hacer el mapa periférico de direccionar a los manifestantes. La realidad económica la estás describiendo vos. El punto es, vos no estás dispuesto a que estos dispositivos de seguridad lleven de ninguna manera
a un enfrentamiento con los manifestantes. Vos no vas a enfrentarte, la policía no va a estar reprimiendo a manifestantes. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es no transformemos un reclamo social en un tema de seguridad. Nuestro límite es la violencia y lo hemos demostrado. Cuando tiraron piedras en el Congreso los identificamos y los pusimos presos. El otro día, cuando terminó el acampe, identificamos, hicimos unos controles de tránsito y detuvimos por atentado y resistencia a la autoridad. Nuestro límite es la violencia y vamos a hacer lo imposible por evitar los cortes totales. Lo que estoy diciendo es que esta problemática con 17 millones de pobres, con una inflación galopante, con una crisis política tremenda, hoy el gobierno nacional tiene que tener la responsabilidad no de trasladarnos su propia interna, sino de buscarle la solución política a esta situación. Ahora, también me pongo en tu lugar y digo, sos parte de un gabinete, me imagino que te das vuelta y también le decís lo mismo a los pares, porque en Ciudad de Buenos Aires dio 5,9% la inflación, es una de las mejores estadísticas que tenemos y que la serie histórica no se ha manipulado. Por eso podemos decir que esta serie histórica que tiene la ciudad con respecto a la misma estadística es la más alta en el mes de marzo, que ya se dio a conocer, desde septiembre del 2018, momentos de devaluación, otro déjà vu. Digo, esto No también es somos una parte isla, de la por ciudad. supuesto. Hoy la escuchábamos a Cerruti decir, la ciudad es el distrito que menos empleo está generando. Mire, la verdad que todo el mundo sabe que la ciudad tiene su gran porcentaje basado en el servicio, casi un 80%. La pandemia destrozó por una decisión del gobierno nacional de cerrar todo el país y la actividad económica, destrozó a aquellos que tenían como actividad económica el servicio. Un poco menos fue la industria y por eso no se vieron tan afectados por ahí otros sectores. Sabemos la problemática que estamos viviendo, pero también lo que notamos es que hay dirigentes que hoy no están viendo la realidad. Hoy no están entendiendo cuál es la demanda de la gente. Hoy no están ocupándose Marcelo, de los ¿quién problemas es? de la gente. Se Ya están ocupando mencionaste a Máximo. de su interna. ¿Quién es más? Máximo Kirchner, Cerruti, todo el gabinete. Alberto. Hoy nadie se hace cargo de esta situación, pero por supuesto, el principal, Massa. el presidente, por supuesto, todos, absolutamente Larreta, todos los sí. dirigentes, todos. Mire, nosotros estamos trabajando para poder facilitarle la vida a los ciudadanos. Ahora, los índices macroeconómicos no los manejamos desde la ciudad. Estas son políticas económicas y políticas de Estado que tiene que bajar de nación. Cuando Ministro. nosotros vemos más de 20.000 manifestantes, no vienen a manifestar a la ciudad por un reclamo, vienen a manifestar a la nación por un reclamo concreto. En la ciudad es el epicentro de todos los reclamos. Claro, claro. Pero si vos te fijas, el 99% de los reclamos son o de provincia o son de nación, no son de la ciudad. Ministro, ¿ayuda lo que dijo el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta ayuda, digo, en la búsqueda de soluciones de cortarle los planes a quienes cortan las calles? Mire, yo lo dije también, y esto lo mismo pasó. Si uno está dispuesto a cortarle los planes a aquel que le arroja piedras a la vicepresidenta, tenemos que estar dispuestos a actuar con la misma firmeza a aquel que le complica la vida a miles y miles de ciudadanos. Porque acá, en estas crisis, es donde aparecen los gerentes de la pobreza como Beliboni. ¿Qué pasaría si no existieran más pobres? ¿Por qué hoy, en un reclamo social justo de una necesidad real y concreta que todos sabemos que hay, la única manera de manifestarse es cortando la calle, el metrobús, a los trabajadores que tienen que volver a su casa después de un día de trabajo o tienen que ir a su trabajo? ¿Quiénes son los ¿Por otros qué gerentes de le la queremos pobreza? complicar? Que me Y decís todos los que en manejan las plural. organizaciones y que hacen marchar, pero escúcheme, el otro día, ¿usted le parece que fue un reclamo de una necesidad o fue un acto político en una puesta en escena? ¿Usted vio la estructura económica que se desplegó con carpas, con baños químicos, con vehículos, con cocinas? Una estructura tremenda. ¿Quién financia eso? Entonces lo que decimos es, no tiene que haber intermediarios, no puede ser que un jubilado para cobrar el fruto del esfuerzo de todos los años de su trabajo, todos los meses tenga que dar fe de vida, ministro. y alguien que se sienta en la 9 de julio recibe un plan y nadie lo controla. Entiendo perfectamente todo el problema que usted está marcando, pero hay una cuestión clara que es que más allá de la situación de si se entregan planes, no se entregan planes o de cómo es el manejo de la política social, el control de la calle lo ejerce la autoridad, la fuerza pública y en este caso el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué
recién esperaron esta semana para, por ejemplo, intervenir para impedir que se corte el Metrobús, y durante todo el año vimos cómo cortaban el Metrobús impunemente. ¿Qué es lo que los frena para tomar una decisión que claramente cuenta con el respaldo de la mayor parte de la población de la ciudad? No, pero por eso le digo, no es así. Todos los días hay una cultura en este país que se ha instalado que ante cualquier reclamo se corta la calle. Impedimos los cortes, muchísimos más cortes de todos los que se ven. Lo que pasa que, por supuesto, se lleva a la foto la situación del otro día. Ahora, los recursos son finitos. Yo hoy estoy poniendo miles de policías, 1.500 policías, 1.300 policías, 2.000 policías, para ordenar que no se corten las calles. ¿A usted le parece que ese recurso que tiene que estar dándole seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad estén destinados a mantener que se pueda circular en las calles? Por eso lo que yo estoy diciendo, el recurso es finito. Si hoy tenemos 17 millones de pobres, si mañana tenemos 20 millones de pobres, no va a haber policía que nos alcance. Marcelo. Entonces, no esquivemos el foco de la situación. Nosotros vamos a actuar con firmeza, vamos a hacer lo imposible para evitar estos cortes totales. Ahora, sabemos perfectamente todo que esto se soluciona con una decisión política. Marcelo, perdón, ¿cuál es esa decisión política? O sea, que el gobierno nacional dé la orden de reprimir. No, pero usted no vio por dónde ingresan a la ciudad de Buenos Aires, porque no marchan de la ciudad, ¿eh? Ustedes, sus colegas, hicieron notas en el acampe, venían todos de provincia, absolutamente todos de provincia. Ingresan por las estaciones, que son objetivos federales. Ingresan por el Puente Porredón, que son objetivos federales. Independientemente nosotros no contamos con la colaboración de ellos. Independientemente nosotros de nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos toque. O sea, lo que están planteando ustedes es que que la policía tiene que evitar que ingresen con el uso de la fuerza, que ingresen a la Ciudad de Buenos Aires. El derecho a peticionar a las autoridades y a reclamar es un derecho constitucional. Nosotros lo que tenemos que evitar por todos los medios es que este derecho colisione contra otro derecho, que es de circular por las calles de la ciudad. No se puede vivir Marcelo, una pregunta, cortando las calles. Una pregunta más, porque ahora están apuntando al gobierno nacional que pueda hacer este tipo de operativo. Ahora, Horacio Rodríguez Larreta gobierna hace 6 años en la Ciudad de Buenos Aires, 4 de esos años los compartió con Mauricio Macri. ¿Por qué recién ahora toman una postura tan dura cuando, de nuevo, están gestionando hace 6 años y 4 lo podrían haber solucionado directamente con Macri? No, de hecho, si vos te fijas, no se cortaba durante los 4 años de gestión de Macri. Nosotros generamos mesas de diálogo, de acuerdo, no se cortaba el Metrobús, había carriles, trabajábamos carriles liberados, se manifestaba, se peticionaba a las autoridades, trabajábamos en forma conjunta con las fuerzas federales. Están todas las imágenes y están todos los archivos. Marcelo, quiero volver sobre un punto que tiene que ver tal vez con la lógica de lo que viene. Desde el punto de vista del argumento es entendible, digo, ya llamar a una persona planera me parece despectivo porque ya ni con eso se puede vivir. Nadie quiere vivir con 30.000 pesos en el bolsillo cuando una canasta básica para una familia tipo sale el doble. La realidad es que la inflación está haciendo muy virulenta la sensación térmica de los que menos tienen. Y si bien puede ser que haya ciertos líderes que empujen a la gente a la calle, nosotros también estuvimos haciendo la cobertura en el acampe y veíamos gente que decían, nosotros tenemos trabajo, venimos acá a manifestarnos, tenemos también una prestación social, pero trabajamos. Lo que pasa es que no nos alcanza y nadie nos da una solución. Y si no hacemos corte no se visibiliza lo que nos está pasando. Hacer visible el reclamo es cortar la calle. Uno toma y escucha eso y dice, a ver, pero pará, con las estadísticas, ¿mienten o no? Y la verdad es que los números no dan, porque lo que cobran los mata también de hambre. Esa es la realidad. Y encima, los contribuyentes, los que pagamos impuestos, ya no damos abasto. Entonces, mi pregunta, ya que estás haciendo un análisis integral y te noto también como muy cansado y sofocado de tener que estar atravesando esto día tras día, ¿cómo se sigue? Porque no da la sensación de que esto encuentre una solución en 2 o 3 días. Si vos le quitas el plan, Mirá, ¿es más pobreza también o no es así? Pero pará, no es cansado y sofocado. Yo vivo y transito en esta ciudad y también me complejiza muchísimo. Por supuesto que uno entiende la situación socioeconómica y las necesidades. Y en otros casos no ha habido lugares de diálogo para llegar a un acuerdo. En este caso en particular, hay que decirlo, el ministro Zabaleta los había recibido, venían discutiendo. Si vos te fijás en
las entrevistas que se le hicieron, te decían, nosotros nos juntamos con el ministro, pero lejos de seguir discutiendo, dijeron, como no llegamos a un acuerdo, como no me da lo que yo quiero, corto la calle. Entonces, no es verdad que el único camino para visibilizar algo o una problemática es cortar la calle. No es verdad, no naturalicemos esa situación. No la naturalicemos, porque no es verdad. Y esto no significa negar. Yo estoy de acuerdo con los planes, yo estoy de acuerdo con la asistencia social a aquellos que la necesitan, pero también estoy de acuerdo con que haya un control. Yo sé que muchísima de la gente, y el mayor porcentaje de la que estaba ahí reclamando, lo que quiere es un trabajo digno. No tengo dudas de eso. Ahora, también sé que en el medio hay gente que instrumentaliza la necesidad de esta gente, y todos lo sabemos. Y también sé, porque tenemos conocido, seguramente vos tendrás alguno también, de que hoy los planes muchas veces compiten contra la oferta laboral. Hay alguien que está buscando en un comercio o en alguna obra o en algo gente para trabajar, o le dicen, tomame en negro porque no quiero perder el beneficio del plan, o no voy porque tengo el plan. Entonces, no generemos esa situación. El Estado tiene que asistir, el Estado tiene que estar. Yo no estoy hablando de sacar los planes, yo lo que estoy diciendo es lo dijo que Larreta. Corta calle, se quita plan. Horacio lo que dice es aquellos que realizan una sentada, un acampe como el del otro día, complicándole la vida a miles de personas teniendo un plan, tienen que tener un castigo. ¿Por qué le van a complicar la vida a la gente? Marcelo, si estaban teniendo diálogo con el ministro. Y es válido porque siendo un ministro de un gobierno del color político distinto al del oficialista de Nación, estás resaltando que Zabaleta los recibió, estás resaltando algo de esa gestión. Te quiero la última... Pero ¿cómo no lo voy a resaltar? Sí. Mira, te digo algo. Hace 2 meses, ¿sabés quién evitó que tomen de forma violenta, rompieron vidrios, que tomen el Ministerio de Desarrollo Social? La Policía de la Ciudad. Sí. Nosotros dialogamos y yo hago de intermediario muchas veces para evitar cortes, y sé que desde Desarrollo Social de Nación, el ministro Zabaleta, el viceministro Gustavo Aguilera, lo sé porque he hablado con ellos, más allá de nuestras diferencias, de nuestras discusiones, sé que generan reuniones, sé que atienden, por eso insisto con esto. O sea, que hay diálogo. Puede ser que algo bueno de la política. Ustedes están teniendo diálogo con el gobierno nacional, con algunos ministros por lo menos. Claro, si queremos buscar toda la solución. Bueno, es interesante. Ahora, lo que no podemos quedar es de rehén poco diálogo y está bueno ver que en este puente hay diálogo. Te entiendo. La última que te quiero preguntar tiene que ver con tu cartera. Viste que muchas veces en Argentina, cuando algunos índices empiezan a complicarse, como el poder adquisitivo o como la falta de oferta laboral, a veces, no digo siempre, crece un poco o crecen los episodios de inseguridad. ¿Estamos en ese lugar? ¿Está creciendo la inseguridad o estamos en valores estables? No, nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires publicamos el mapa del delito hace un mes, tenemos valores históricos como los teníamos hace 27 años, disminuyeron todas las modalidades de delito. Por supuesto no somos una isla, no somos tampoco una ciudad de delito cero, pero venimos trabajando muy fuerte en la lucha contra el delito. Tenemos una cuestión de delincuentes primarios, que por primera vez, sí, por supuesto. ¿Esto es atribuible a la pobreza? No, esto es algo más profundo, una rotura del tejido social que tiene que ver con economías secundarias del delito, donde trabajamos muy fuerte con una mirada multidimensional. Hoy insisto con esto, no se arregla todo con el uniforme y con la policía. Es una pieza importantísima, sí, pero hoy tenemos que activar todos los resortes del Estado para dar seguridad, para dar contención a todo el tejido social. Marcelo D'Alessandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que interrumpiste tu agenda, lo vuelvo a destacar para atendernos en Para que Sepas. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos hablando de política, de economía, de los días que siguen, clarísimo, tajante y duro. Bueno, vos te sorprendiste de la mano firme de algunas declaraciones de D'Alessandro. Sí, en general los funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta no suelen ser tan enfáticos a la hora de hablar, te diría básicamente el PRO. Evidentemente hay alguna preocupación por el lado de las encuestas, ¿no? Y del crecimiento de opciones más radicalizadas, con Milei a la cabeza, ¿no? Evidentemente, porque si hace 4 meses no escuchábamos estas cosas de funcionarios de Larreta, todo lo contrario, hablaban del diálogo, de la paz, del amor. Ahora, evidentemente, tienen que hablar de con Macri al lado de Trump, ¿no? Sí. Conviene...
Yo les preguntaba, o pregunto, o empiezo a preguntar, solo por ir a la historia de Argentina, si algunos datos pueden irnos a lugares oscuros de la Argentina. Por suerte, acaba de destacar, la inseguridad se mantiene en valores, por supuesto, que podrían ser mejores, pero eso no creció. Algo relativamente que está estable. Lo que no está estable son las declaraciones de la coalición gobernante, en donde vemos cada vez más voces que alzan la mano y dicen yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo. Y pareciera ser que hay muchos funcionarios que quieren cubrirse la espalda de las consecuencias de cosas que son inevitables esconder. Por ejemplo, la inflación. De eso versa nuestra tapa del día de PQS, nuestro querido Eddie Zunino, que nos la ha dejado. Los apuros del señor inflación. Así definimos esta etapa, por supuesto, con Roberto Feletti y su mirada como secretario de Comercio, con una flecha en alza. La flecha en alza está en amarillo, podría estar en rojo. ¿Es luz de alerta o es luz, digamos, de paralizarte? No está fuera de juego, no es luz roja, pero es luz amarilla, porque claro, hoy todos los que tienen injerencia en la negociación de los precios están siendo mirados con una lupa. No solo por la opinión pública, sino también dentro de la coalición gobernante por los referentes. Hoy pareciera ser que Feletti está fuera de lo que es el cuestionamiento y todas las miradas apuntan a Guzmán. Sin embargo, es cierto que Feletti es quien fue el encargado de negociar las canastas, pactar precios. Por ejemplo, lo que te contaba de carnes. Bueno, no se cumplió. Quizás lo que se pactó era imposible de cumplir, no lo sé. El punto es que eso no sucedió. Se anuncia, pero después en la práctica sucede otra cosa. Hoy se conoció el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central. Te tiro información porque estás seguro en tu casa haciendo cosas, pero para que veas que acá manejamos todas las fuentes, no compramos una. Te contamos la de la CGT, la del gobierno de la ciudad. Ahora te cuento lo que dice la estadística promedio de las consultoras privadas, esas que venden en Wall Street, esos consultores que ganan dinero vendiendo la mirada de Argentina al mundo. Allí el relevamiento de expectativa de mercado da una inflación del 5,4% para el mes de marzo. Es decir, todo indica que se encamina a ser un marzo muy caliente. ¿Cuál es la preocupación del gobierno? Que ese sea el número, que las consultoras privadas hayan acertado y que no esté más cerca del 6%. Que no sea tan alto el nivel como para decir que es histórica esa inflación para el mes de marzo y para un gobierno peronista. De esta manera, le doy el puntapié a Wino para que nos diga cómo está Feletti hoy en el gabinete y ya nos vamos a nuestro reportaje. Bueno, Feletti evidentemente está apalancado por Cristina Kirchner y básicamente es el que lleva la voz económica de Cristina Kirchner en el tema de lo que tiene que ver con la lucha contra la inflación. Ahora, desde el otro lado del gobierno, lo que plantean es: nosotros estamos haciendo lo correcto y haciéndolo silenciosamente con medidas, por ejemplo, como lo que acaba de contar Darío de conseguir los dólares para la energía y que eso no implique tener que desabastecer las reservas del Banco Central, que eso implique que suba el dólar blue, que suba el dólar oficial y que eso se traslade a precios. Lo que plantean es que las recetas del otro lado del gobierno, que las recetas que llevó Roberto Feletti para contener los precios fracasaron completamente, que él es uno de los responsables del fracaso de la inflación y que por lo tanto sería incolumnado dentro de, esto lo dicen obviamente en el albertismo con malicia, sí, dentro de los funcionarios que no funcionan. Por lo tanto, es uno de los funcionarios que no funcionan, porque en algún momento me acuerdo que un empresario me dijo, ojo, que suena que si no es Guzmán es Feletti. Como diciendo, se encamina a ganar territorio en materia política. Porque el planteo que está haciendo en este momento los sectores del albertismo es: ¿cómo puede ser que los funcionarios que no funcionan son siempre los nuestros? ¿Por qué no son los otros? Si los resortes del Estado están manejados por distintas cajas o distintos estamentos, ¿por qué si la política económica del gobierno fracasa, si la política de contención social del gobierno fracasa, ¿por qué los responsables son Guzmán, Culfas, Moroni, el ministro de Trabajo, Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social? ¿Por qué no son Feletti, Paula Español, que fue la anterior secretaria de Comercio? Hay muchos bajo la mira. ¿Por qué no es Raberta de ANSES? ¿Por qué no es Luana Volnovich del PAMI? Eso es el planteo que hacen del otro campamento del gobierno. Antonio Aracre, que es CEO de Syngenta, y insisto, es una de las empresas más importantes del sector agroindustrial argentino y también del mundo, tuvo una definición. Es de los pocos empresarios que yo escuché decir, sí, firme, Martín Guzmán es lo mejor que tiene este gabinete. ¿Qué opinás del secretario de Comercio? Bueno, creo que tiene razón cuando él dice que la inflación no depende solo de él y que hay factores macroeconómicos que la predisponen o que la condicionan.
El otro día escuchaba a una subsecretaria de Feletti, creo, decir que se le complicaba mucho el tema de los controles de los precios cuidados porque tenía un equipo relativamente chico, no me acuerdo el número de inspectores, pero algo así como 30 para no sé cuántas miles de bocas, ¿no? Bueno, quizás por ese lado puede ser que se esté fallando. Pero te quería volver a la pregunta inicial que me habías hecho con respecto a la economía y a Martín Guzmán. Me gustaría justificar un poco con datos. Vamos a los argumentos. Insisto, ¿cuántas reuniones tuviste con Guzmán? Varias. Sí, habré tenido 5 o 6 probablemente. Mirá, Producto Bruto Interno, año 2021, creció más del 10%. El déficit fiscal respecto a lo que estaba previsto en el presupuesto, que era alrededor de 6 puntos, bajó a solamente 3 puntos negativos. El desempleo bajó del 12 al 7, 5 puntos. La pobreza bajó 5 puntos con respecto al año anterior. Enero y febrero, en enero se corrigió un poco por el tema del Omicron, pero en febrero la producción se volvió a recuperar. Enero y febrero la producción está creciendo drásticamente. ¿Cuál es el grave problema macroeconómico que hoy tiene la Argentina? Es la inflación y por lo tanto el poder adquisitivo de los salarios. Ahora, si tenemos expectativas de tener baja inflación en el primer semestre, vamos a frustrarnos enormemente. Porque este es un periodo, el primer semestre, donde se están haciendo todas las correcciones que no se pudieron hacer en 2 años de pandemia respecto del dólar oficial, de la emisión, del precio de las tarifas, de los combustibles. Por supuesto, falta la de los salarios, que quizás sea la más retrasada y la más importante. En ese contexto, como los precios siempre se anticipan a todo, lo que estamos viendo es un reacomodamiento muy importante que va a generar sí o sí una inflación alta en el primer semestre. Todo lo que está haciendo el ministro Guzmán en materia macroeconómica para acomodar la gestión a los compromisos con el Fondo Monetario Internacional en materia de déficit, de reducción de subsidios, de no atrasar el dólar, de tasas de interés positivas, vamos a empezar a ver un factor virtuoso macroeconómico en el segundo semestre del año, siempre y cuando la política acompañe, porque ese es un factor fundamental también, ¿no? O sea, así como a Feletti no se le puede... ¿Es un problema económico o es un problema político el de Argentina? Las dos cosas, las dos cosas. La macroeconomía tiene un gran desorden, no se puede vivir en un país con un déficit fiscal crónico. Alguien me podrá decir, en Estados Unidos hay déficit fiscal. Sí, pero no tiene una historia crónica de inflación, de incumplimientos y de distorsiones macroeconómicas como la que tiene la Argentina. Vos decís, no nos frustremos si el primer semestre, ya dijiste casi semestre, es de alta inflación. ¿Cuántas personas tenés a cargo? 1.500. 1.500 personas. Y vos tenés que hacer un presupuesto. Obviamente. Lo tenés que, por supuesto con tu equipo, pero lo tenés que firmar. ¿Y ese presupuesto de Argentina a dónde se remite? A la Casa Matriz. ¿Y la Casa Matriz dónde está? Te pregunto todo esto para que también entendamos cómo trabajan los empresarios en Argentina. Está en Suiza. Sí. Los capitales son chinos, pero la Casa Matriz está en Suiza, en Basilea. O sea que vos le tenés que argumentar también cuando no podés cumplir con alguna meta a los suizos por qué razón no pudiste cumplir con esas metas que acobijás 1.500 personas. Correcto. Hace 12 años que lo hago, que soy CEO en esta compañía, así que no es que es el primer año que vamos a tener que explicar. Por suerte, hasta ahora, los últimos años, hemos tenido buenas performances. ¿Vos usás el presupuesto de Guzmán para hacer el presupuesto de la empresa? Bueno, en general tomamos el presupuesto nacional como una variable, pero también analizamos otras estimaciones privadas y tenemos nuestras propias estimaciones respecto a la devaluación, a la inflación y a otras variables macroeconómicas que pueden incidir más o menos en tus números, ¿no? ¿Y pudiste mantener una misma proyección, un mismo presupuesto en los últimos años o tuviste que retocar o justificar permanentemente? Bueno, en general la inflación, yo te diría, tanto durante todo el periodo de Macri como durante los primeros años de Alberto Fernández, hemos tenido que reestimarla porque se trabajaba, vos te acordás, al principio en la era de Macri con este elemento de pauta
del Banco Central, que era, no sé, 12, 15%, y después se terminaba en 30 o 35, y también con Alberto Fernández pensábamos que íbamos a tener más bajo. El primer año bajó bastante, pero claro, porque había una depresión económica gigantesca, la inflación creo que fue 30 y pico % en el 2020, pero bueno, la economía estaba muerta también. En el año 2021 hubo un recalentamiento producto de todo el rebote que tuvimos, y por supuesto la inflación se desbandó. Ahora estamos firmando con el acuerdo con el fondo, tenemos que corregir muchos precios distorsionados, y eso en un país como Argentina es inflacionaria. Calculá Alemania, España, la inflación de marzo en alimentos todos. con 3% mensual. Lo que pasa es que acá pega 3 veces Claro. más por los problemas estructurales que tenemos. Déjame meterme en la mente de un empresario de una empresa tan grande. Déjame mostrarle a la gente cómo es también gestionar una empresa, porque nosotros escuchamos, por ejemplo, más temprano a Máximo Kirchner decir, bueno, los empresarios que pongan un poco más, que colaboren, porque los que están sufriendo son los trabajadores, los que menos tienen. Hablando sobre todo de adelantar la paritaria y sobre todo porque hay una parte importante del kirchnerismo que considera que en realidad debería haber sido un bono fijo, algo que vaya directo al bolsillo. ¿Los empresarios están colaborando? Si te referís específicamente a este punto, yo escribí hace poco una columna donde dije, para mí habría que rápidamente dar una suma fija, no un bono, porque el bono te lo gastás y te desorganiza la vida, pero sí una suma fija de 10 o 12 mil pesos, que por supuesto a personas que ganen 100.000 o 150.000 pesos no le va a cambiar su presupuesto demasiado, pero para los que ganan 40.000 o 50.000, que son muchos, Marcela, muchísimos argentinos, es muy importante un aumento de 10.000 o 12.000 pesos, sobre todo para acceder con un poco más de facilidad a la canasta de alimentos. Esto no sería inflacionario, porque es claro que es una cifra que no va a cambiar los números de la economía y sí le cambiaría la vida a muchas personas. Ahora, yo creo que ahí hay más resistencia por parte de los sindicatos que de las empresas. Porque los sindicatos también tienen un rol político dentro de sus gremios, tienen que vender la gestión que hacen, y me parece que les conviene más un porcentaje para todos sus afiliados, no importa en qué parte de la pirámide ¿Puedes decir que estén. adelantar la paritaria tiene mayor sabor de satisfacción para un trabajador que te den, además de la paritaria, que indefectiblemente va a venir, una suma fija? O sea, que los gremios lo autoperciben como un gol a favor, ¿esto que hicieron? Para alguna parte de sus afiliados, quizá no para los que estén en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? La paritaria, de todos modos, la van a tratar de adelantar, pero no van a dar todo el porcentaje junto ahora. Estos 12.000 pesos ahora hubieran sido un impacto muy positivo para la economía de muchos argentinos. O sea, no fueron los empresarios, no fue Guzmán, no fue Culfas, ¿el problema fue la CGT? No, tengo entendido que el representante de la UIA tampoco quiso, ¿no? O sea, yo no estuve en esa mesa, por lo tanto te hablo de los trascendidos que se escucharon o de lo que se leyó de los reportes. Pero me parece que no prendió demasiado la idea de apuntar por ese lado. Ahora, ¿es necesario que venga una gestión y te diga tenés que dar una suma fija? ¿O el empresario puede dar un paso al frente y decir, esta vez vamos a dar una suma fija? ¿Siempre se necesita de una cuestión institucional para premiar a un empleado? No, el problema compensar en realidad, ¿no? Yo creo que seguramente, Marcela, debe haber muchas empresas, de hecho nosotros lo hacemos, que intentan anticipar lo más posible y paliar estos efectos de la inflación, pero la verdad que nosotros somos una empresa muy grande, con muchas espaldas y nos va muy bien. También hay que tener en cuenta que hay empresas medianas o chicas que están en una situación más crítica y por ahí no es tan fácil afrontar estas cosas. Si vos lo instrumentás mandatoriamente con un decreto, obviamente todo el mundo lo va a tener que cumplir. Esa es la diferencia entre dejar librado a que un empresario lo haga por voluntad propia o que el Estado mandatoriamente determine esto es lo que hay que hacer. Me gusta porque sos muy honesto y vos decís, a mi empresa le va muy bien. Sí. O sea, en Argentina se puede ganar dinero incluso con estos números de inflación que se proyectan en 60% este año. Bueno, nosotros tenemos la suerte de estar vinculados al sector más competitivo de la economía, que es el agro, que además tiene el 80% de su producción orientada a la exportación y por lo tanto con ingresos dolarizados. Hoy, para la mayoría de las empresas que están vinculadas de una u otra manera a la exportación, el mayor problema, te diría, Marcela, es conseguir los dólares necesarios que se requieren como insumos
para poder producir todo lo que necesitas y después poder exportar todo Voy eso. pidiendo, mientras vos hablas, no por interrumpirte, sino para ayudar a mi equipo de producción, que a veces hacemos estos giros. Tenemos los textuales, porfa, del vicepresidente del Banco Central, vicepresidente segundo. Te los voy a mostrar en un cachito cuando los tengamos, porque el faltante de dólares empieza también a hacerse evidente. La inflación no se puede tapar y el faltante de dólares tampoco. Hoy no tenés una disparada del dólar blue, que es uno de los primeros termómetros de la sensación térmica de no tener dólares, pero lo tenés a 200 pesos el dólar blue. Casi, o rozando 196. Abajo, ¿no? 196. Viene bajando, acordate que llegó a estar 230 y pico. Yo me agarro del optimismo y digo, bienvenido sea. Ahora, ¿en dónde digo que hay preocupación? Cuando hay referentes de distintos sectores, algunos se animan a salir y otros no, que dicen, no va a haber café, no va a haber cacao, no tenemos materiales de siderurgia y aluminio porque no nos dejan importar. Entonces, como esto está cada vez más fuerte, hoy Jorge Carrera, este funcionario del Banco Central, de línea, sale a explicar y dice lo que vemos en pantalla. Los dólares están. En el mes de marzo tuvimos pagos de importaciones por 7.100 millones de dólares. Un récord absoluto en términos de pago de importaciones. Lamentablemente los lobistas nos corren con presiones como que nos vamos a quedar sin café o sin gas. Sostuvo también que está claro que dólares hay y que van a seguir entrando porque ahora viene toda la liquidación de la cosecha. Y además habló de la especulación de aquellos que quisieron adelantar compras para hacerse de un stock. Es decir, no era un empresario que de buena fe, según su mirada, pide los dólares para poder abastecer de insumos a su industria, es decir, producir y dar empleo, sino era un empresario que, como ve que los precios se están moviendo, quería adelantar importaciones y pide más dólares para eso, para hacerse de mayor stock. Y sobre eso hay nuevas medidas. Hay una comunicación, la 7.488 del Banco Central, que ahora a los empresarios también se les va a exigir un certificado de auditor externo para que comprueben que no adelantan compras para acumular stock, casi que los tratan de especuladores. Correcto. ¿Cómo ves esto? Mira, en el mes de febrero y marzo hubo problemas para poder pagar importaciones, pero todos sabíamos que en el Banco Central quedaban realmente muy pocos dólares. Esa es la razón principal por la cual todos intentamos ayudar desde el sector empresario a que se firmara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De las principales cosas que trajo este acuerdo y que poco se valora, es que entraron 10.000 millones de dólares fresquitos al Banco Central y solo se pagaron algo así como 3.000, con lo cual quedaron cerca de 7.000 millones de dólares en el Banco Central en forma directa, apuntando, hay reservas. Apuntalando las Miradas reservas. que hay reservas, no es la de los economistas que dicen en fines de marzo y en abril ha habido suficiente como para pagar todo lo que se necesita. Vos estás en un sector que necesita importar. Muchísimo. Por eso ¿Vos sentiste el faltante de dólares? En febrero lo sentimos, lo hablamos, se dijo, bueno, traten de reducir esto. ¿Con quién se habla? ¿Con el Banco Central eso? Bueno, un poco con el Ministerio de Producción, otro poco con el Banco Central. En algún momento le decís, mira, esto es muy importante porque en este momento se están aplicando en el campo los fungicidas. Por favor, déjame nacionalizarlo. Si no tenés dólares, yo negocio con mi proveedor para que me aguante 2 meses, pero no me dejes de nacionalizar este producto. Y esto conversando se puede. Una de las cosas que hay que ponderar en este gobierno, y hace 35 años que trabajo, Marcela, en una empresa multinacional, es que con este gobierno podés conversar de todo y con todos. Puede ser con el anterior, que no siempre... Puede ser que no siempre te escuchen. No tuve problemas tampoco con el anterior. Pero viste que hay como un cierto prejuicio de que con los gobiernos peronistas es más difícil. A mí no me pasó. A mí me escuchan. No siempre me dan la razón. No siempre logro persuadirlos de las cosas que me parece que son mejores. ¿Pero te sentís escuchado? Me siento escuchado. ¿Que oír, escuchar? No, me siento escuchado. Pasó incluso con el tema de las retenciones. ¿Hoy te faltan dólares para tu empresa para cerrar el negocio? No. Te pregunto sobre el tema de retenciones, sé que ahí también has colaborado. Vos justo tocás el tema del campo. Decís, a este sector le está yendo bien. Este es un sector que en Argentina gana. El campo, tuvimos acá al presidente de la sociedad rural indignado con las alícuotas que se suben sobre la retención de exportaciones, aunque sea momentáneo. Incluso avisorando que esto se puede empeorar, que hay como una sensación de que al campo hay que subirle más los impuestos. Y dice, y argumentan muchos empresarios del sector, que el sector no está ganando tanto dinero como se cree. ¿Cuánto hay de verdad? Mira, lo de la indignación me parece un poco exagerado. Te voy a explicar por qué.
el sector siempre criticó el diferencial de retenciones entre la industria, harina y aceite, y el poroto, que es lo que hace el productor. Y lo que hizo el gobierno en el último mes fue eliminar ese diferencial y equiparar la harina y el aceite al poroto de soja. No tocó las retenciones de trigo, no tocó las retenciones de maíz y tampoco las de girasol. Podría haberlo hecho porque, de acuerdo al presupuesto del año pasado, tenían autorización hasta el 15% y están en el 12%, salvo girasol, que están un poco más baja. Y no lo hizo, ¿no? Cuando a mí me preguntaron, yo dije, me parece una medida que va a comprar un nivel de conflicto enorme desde el punto de vista político para recaudar muy poco dinero, porque la mayor parte de esos granos ya están vendidos, y además lo que se recauda no te va a cambiar nada en relación al precio de los alimentos. Aquí, ¿eso se lo dijiste a Domínguez? Eso se lo dije a varios funcionarios que me preguntaron. Y bueno, la verdad, digo lo que me parece, cuando así como te digo, mira, la pelea por los 2 puntos me parece una exageración, porque honestamente siempre nos hemos quejado del diferencial y ahora que lo quitan no hay razones para esta indignación. Así también digo que, bueno, en relación a ese aumento al 15%, me parece que no corresponde, primero porque son cultivos que hay que tratar de apoyar para evitar la sojización del país, claro. Y segundo, porque no te van a cambiar los precios de los alimentos. Lo que pasa es que alguien tiene que aportar un poco más, si no va a ser muy difícil, digo, y los trabajadores parecieran que no pueden pagar más, las empresas dicen no damos más de pago de impuestos, hay una base que se acrecenta de gente que no puede pagar impuestos. Pero fíjate qué dificultad, Marcelo, lo que vos estás mencionando, ¿no? Pongámonos un segundo en la piel del gobierno actual, ¿no? Vos tenés un grupo de la sociedad muy representado por el sector libertario, incluso por Cambiemos, que te dicen, nunca vamos a votar un aumento de impuestos. Así que si no alcanza para planes o no alcanza para esto, arréglense, pero no vamos a votar un cambio en los impuestos. Por otro lado, parecería, desde el lado más duro del kirchnerismo, que están diciendo, hagan algo, recauden más, suban las retenciones, esto, aquello, porque la gente la está pasando muy mal, ¿no? Es decir, que vos tenés como la sociedad dividida y el gobierno intentando terciar en algún lugar intermedio, tratando de conformar a uno y al otro y da la sensación que no conforma a ninguno. Yo particularmente en lo personal, a mí cuando yo siento que en lo que digo me corren por derecha y por izquierda, pienso, algo debo estar haciendo bien. Porque es muy difícil conformar a todo el mundo. Pero si vos sentís que de los 2 extremos te están tirando piedras, es porque vos no estás cediendo a los intereses conflictivos de ninguno. Y eso en general en política se paga. Se paga con esto, con el ruido, con las disconformidades. ¿Vos defendés la gestión de Alberto Fernández? Tiene un montón de cosas que se podrían mejorar y corregir. Por ejemplo, te doy un caso. Tema tarifas. ¿Por qué hay que esperar a junio? Hagámoslo rápido. ¿Por qué yo tengo que tener subsidios en la luz y el gas en mi casa? Yo no lo necesito. Vos tampoco, Marcela. Entonces, apuremos ciertas cosas, ¿no? Bueno, viste que está esta idea de que ese tipo de cosas promueven mayor malestar. Y sobre todo, si se llega a errar y no se hace de la mejor manera, creo que la mejor segmentación la pueden hacer las empresas que conocen a sus usuarios, ¿no? Pero bueno. Se viene demorando. Se viene demorando, porque ya se vio lo que sucedió con Mauricio Macri. Y hay muchos... Pero eso fue un 600%. Ahora se está hablando de un 100% para los que tenemos más poder adquisitivo. Yo coincido con 40%. Vos. Yo repito lo que escucho. El argumento oficial es el temor a mayor malestar social y mayor tensión en la calle. Yo te voy a decir una cosa, Marcela. Si la inflación nos genera tanta disrupción emocional, a pesar de estar hace 50 años acostumbrados a esto, si realmente tenemos miedo de que se espiralice demasiado, bueno, entonces quizás nos tengamos que plantear, y esto va a generar un ruido grande lo que te voy a decir, pero quizás nos tengamos que plantear un ajuste rápido de todos los precios relativos que están distorsionados, salarios, tarifas, dólar oficial, combustibles. Un shock. Y hacer un decreto que el que toca algo por 6 meses se le cortan los dedos, lo digo así muy... Pero con los salarios que tenemos ahora. No, te estoy diciendo, ajustar también los rápidamente salarios. En los próximos 45 días. Mismas proporciones. Salarios, tarifas, dólar oficial, y decir, bueno, ahora vamos a poner un pie en el freno por 6 meses,
porque realmente necesitamos cortar esta inercia que parecería que si no es con un plan de shock, no se termina. Hay muchos empresarios que tienen esta mirada compartida cuando hablas con sus pares. No, yo en general encuentro que... Lo he charlado alguna vez con el propio ministro, con quien tengo una relación muy buena. Con Guzmán. Con Guzmán. Y él no está muy convencido de eso, considera que los planes de shock han fracasado y tiene razón. Si vos mirás para atrás, plan austral, plan primavera, plan hasta la convertibilidad, todas fallaron en algún punto. Pero yo no lo planteo como algo permanente, yo lo planteo como un torniquete a una situación hemorrágica y después, tal como se hace con los corticoides en un paciente con inflamación, ir bajándolo gradualmente, esa fijación, ese control, ir desandando eso, pero ya con niveles mucho más bajos. Me da la sensación, teniendo 58 años y habiendo vivido, digamos, todos los procesos inflacionarios de los últimos 50 años con cierto grado de lucidez, me refiero a tener conciencia de lo que ocurría, que nunca se cortaban los procesos inflacionarios altos si no era a través de un shock. O crisis, ¿no? Bueno, lamentablemente. Pero hoy no están dadas las condiciones para una crisis tan fuerte porque, digamos, el dólar, la situación externa está muy bien, están entrando dólares de los commodities a un precio mucho más alto, vamos a tener una balanza comercial muy buena, hay planes sociales que te controlan la situación social de una manera que no existía en el 2000, pero la inflación nos preocupa. Bueno, si realmente preocupa tanto y no estamos dispuestos a esperar al segundo semestre, habrá que hacer algo más de shock. Antonio, muchas gracias por participar. Quiero que me dejes tu voto para la encuesta. Nuestra encuesta del día está vinculada a lo que dijo este empresario del sector petroquímico, se lo dijo a Guzmán en Brasil. Y básicamente es, si vos pudieras invertir, si elegirías Argentina para tus inversiones. Y depende del sector, minería, litio, ciencia del Supongamos conocimiento, que puedes invertir. agro. ¿Es Argentina Sí, obviamente. tu país elegido? Es el país, es para uno de invertir. los países del futuro. A ver, votamos a ver qué da. Le damos al invitado, como siempre, la concesión de ser quien vote. Para que sepas, te digo, es una de las rotundas minorías, ¿eh? 12,3% solamente la gente que dice que sí, que invertiría en Argentina, que elegiría a este país si pudiera invertir. El no, con el 87,7%. ¿Te sorprende? No me sorprende, creo que hay un humor social que no se condice con las posibilidades que tiene la Argentina en el mediano plazo. Muchísimas gracias por participar Gracias de Para a vos, que Marcela. sepas. Da gusto, entrevistar a empresarios que dan la cara y cuentan un poco cómo es gestionar Muchas también, gracias. cuentan su parte. Me doy vuelta y le paso la pelota a Angulo. ¿Cómo va, Martín? Muy bien, Contame un poco Ir. ¿Qué pasa con el mundo judicial? Bueno, vamos a ¿Me hablar de... relajo o no, Combo? Porque yo, No, viste, voy con nunca. la copa, pero es copa de agua. No, a ver no, si no. me puedo relajar. No te relajes. Con la economía no me relajé. Winocur no me trajo nada para relajarme. No. Dari Mirraji me mira como diciendo, pará, porque tengo algo de la guerra, y digo, ni le pregunto. No. Vale. Sí. Bueno, yo te voy a contar una historia, una ver. que venimos contando, después vos ves cómo te pone esta historia. Vamos a seguir hablando de la causa por los afiches contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Los hemos mostrado, hemos venido relatando la causa judicial, esos afiches donde aparece Cristina Kirchner con un fondo negro, asesina. Acá lo estamos viendo. Elegiste los negocios con A ver. Putin. Sí, Bueno, acá y- está, mirá, Martincito. Sí, Acá está. ese afiche. Estos son los afiches. Exactamente. ¿Por qué hoy fue un día muy importante en una de las dos causas judiciales en las que se investigan estas pegatinas de afiches? ¿Por qué hoy declaró Francisco Serrano? Francisco Serrano hasta hoy no se conocía su versión, ahora vamos a contar qué fue lo que dijo, pero aparecía como la persona que había sido el nexo entre quien pagó los afiches y quien pegó los afiches. ¿Y por qué era el nexo? Porque Serrano es empleado de la empresa Biographic, que es la empresa en la que se realizó la impresión de estos afiches. Y Serrano fue la persona que habló con quien contrató este trabajo y con quien hizo la pegatina de estos trabajos. ¿Vos te acordás, Marcela, que ayer hablamos de que aparece en la causa una mujer de 61 años, jubilada, vecina de Recoleta, que aparece como la persona que paga parte de este trabajo? Sí, una mujer que de hecho vos destacabas, era una jubilada Sí. que habría desembolsado en total ¿cuánto dinero era? 470.000 pesos fue lo Casi que costó el 500.000 trabajo. pesos, una jubilada de 61 años con una carta o un manifiesto en primera persona
sobre lo que ella consideraba había sido una situación de vida. Sus padres que fallecieron, según ella, según su carta pública en redes sociales, porque no llegó una vacuna a tiempo. Después acá también aparece la especulación. Esta mujer, ¿esto lo hizo sola? ¿Lo hizo con alguien más? ¿Hay alguien por arriba de ella? ¿Lo hicieron con ella como una especie de lo que podemos llamar un frontón para que ponga la cara para que es raro, ¿no? las personas que lo hicieron no aparezcan? Jubilada, sin experiencia en política, sin nada, enojada con Cristina. Sí, es rarísimo. Además, salir a armar carteles con Wino, una ¿cómo imprenta. ¿Cómo es salir a armar carteles? Y claramente no es algo tan sencillo, una logística muy aceitada, con una imprenta que está acostumbrada a trabajar con este tipo de campañas. Campaña política. Donde la pegatina, y me parece que acá es uno de los puntos claves y de las incógnitas, ¿no? La pegatina la hace una persona que está absolutamente habituado, cualquier puntero del conurbano que hablas, conoce a los Méndez, que son los que hicieron la pegatina. Y los Méndez hace 10 minutos dijeron que atrás de los carteles estaba Pepe Albistur, amigo de Alberto Fernández. ¿Sí? Que a Pepe Albistur a su vez es querellante en otra causa que dice por usurpación de los carteles. No estoy acusando a Albistur, digo, hay un entramado político, es raro que atrás de esto sea una jubilada, ¿no? Bueno, todo es muy extraño y extravagante, pero tenemos en primera persona la voz de un abogado que tiene parte en esta causa, porque recién mi compañero Martín Angulo mencionaba a Francisco Serrano, un empleado de la imprenta que está señalado y por supuesto tiene que dar explicaciones, que vio, fue parte, sabía. Está el abogado Nicolás Maciel, que es su abogado, acá con nosotros, tiene la gentileza de atendernos. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Bienvenido a Para que sepas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos contás un poco la situación de tu defendido? Francisco Serrano fue indagado hoy, así de simple, es un primer acto de defensa, no hay otra cosa que eso. Le han imputado un hecho que para el fiscal es concreto, le han preguntado una serie de cuestiones a las que dio absoluta respuesta y eso fue todo. ¿Qué dijo? ¿Nos contás qué dijo? Palabras más, palabras menos. ¿Sabía qué estaba pasando? Porque cuando uno imprime y vos ves ni más ni menos que la foto de la vicepresidenta y dice asesina, bueno, no era una broma, ¿no? Realmente es algo muy grosero. Él dio clara explicación de toda esta cuestión. No sabía que se trataba de ese afiche. De hecho, es un empleado comercial, un empleado de ventas. No había visto, no vio nunca en el itinerario de la operación comercial, no vio nunca el afiche. Eso es habitual también porque como vendedor no tiene por qué andar revisando cada detalle. Nicolás, esos detalles son más técnicos y de la gente que imprime. El punto es que él es un empleado y quizás estoy aquí respondiendo porque he visto que en los medios han hecho miles de elucubraciones y lo concreto está quizás un poco en la causa, ¿no? Claro, él de hecho, él aparece, y lo decíamos al principio de la nota, ¿cómo estás? Buenas noches, que él aparecía en el expediente judicial como era el nexo entre quien contrató este trabajo y quienes hicieron la pegatina después en la vía pública. Aparecía en el medio de esto y con una cuestión muy importante, que por eso fue tan esperada su indagatoria de hoy, respecto de quién fue la persona que contrató este trabajo. ¿Qué es lo que explicó Serrano hoy respecto de este aspecto puntual de quién contrató el trabajo? El fiscal tiene hace un par de días el teléfono de Serrano, lo aportó él espontáneamente y en el teléfono estaban todos estos datos porque justamente lo han llamado por teléfono, le han mandado mails, hay chats de WhatsApp, audios, la referencia a cómo fue la operación comercial en la que él actúa como receptor del pedido y pasa la orden para que impriman y después peguen los carteles.
como dije al principio, sin que él pueda ver que se trataba de una. Contanos, Nicolás, porque política. no sabemos bien cómo. Digo, yo por lo menos no es una industria que conozca. No, Nunca la se me persona ocurrió que- comprar la un persona que cartel. ustedes están- ¿Cómo es la cadena? Él es el vendedor, o sea, él tiene que salir Él a es el vender el vendedor, negocio. él recibe el pedido y pasa la orden para que lo impriman. Y Punto. generalmente, Quizás los de- porque los clientes suelen ser clientes corporativos, digo, quien invierte en una campaña en vía pública suelen ser empresas para promocionar algo, bueno, en una campaña electoral, hemos visto también campañas en el mundo del deporte, algunos afiches que se contestaban equipos que te vas a la A, que te vas a la B, todo eso es dentro de lo que uno puede esperar. Nos llamó la atención que una mujer, una persona, una jubilada llamara para contratar una campaña. No le llamó la atención y por eso lo pasó como una operación comercial más. De hecho, pasó todos los controles dentro de la empresa y eso era el asombro cuando esto tomó estado público. Hasta ahí la cuestión que él pudo relatarle al fiscal y el fiscal la recibió haciéndole todas las preguntas del caso para obtener todos los detalles que están, como dije al principio, en el teléfono. Claro. No, Ahora, él no aportó, dio el nombre y apellido de la persona que contrató a Viagraphic y que intermedió con él para hacer este trabajo. Sí, pero al igual que han hecho elucubraciones sobre que si Serrano era o no el nexo de todas estas cuestiones, se han mencionado nombres en los medios y él dio otro. La persona que operó con él no se llama como esa señora que han mencionado ustedes. Él tiene un mail, y tiene llamados por teléfono y algunos audios que los aportó y el fiscal los está analizando. ¿Es una empresa? Él nunca vio, corregime si me No, no es una equivoco, empresa. Él nunca vio personalmente a la persona que contrata el trabajo. No. No. Pero esto es importante. Mira, estamos llegando a través del abogado al centro de la cuestión. No es esta mujer la que llamó a este empleado del área de marketing de ventas para encargar esta campaña. Tampoco es una empresa. No es una empresa, es una mujer y es todo lo que pudo decirle el fiscal. Dio el nombre y dio un mail a través del cual la persona esta se identificó y se contactó. Yo tengo entendido, Nada más. no sé si vos lo tenés corroborado, que inclusive desde el propio expediente judicial corroboraron que ese mail, que es un mail de Yahoo, ya no existe más, fue dado de baja. Sí, es cierto. No existe más ese mail. Y que, por lo menos por el... Sí, cuando le pidieron, cuando esto tomó estado público, Serrano mismo y la empresa para la que él trabajaba quiso una explicación de todo esto y el mail apareció cerrado. Ahí termina la cuestión. No es llamativo que una persona individual, que no sea una empresa, contrate una pegatina de estas. No le llamó la atención, no pasó... le pasó desapercibida cualquier cuestión política, no vio la imagen y recién se advirtió de la dimensión de todo esto y el escándalo que se armó cuando se armó el escándalo y lo llamaron de la empresa para preguntarle qué es lo que había pasado y si sabía algo más. Él, al igual que al fiscal, a sus empleadores les mostró todo. Ese es un y ahí punto. termina la cuestión. En algún momento se especuló con que Serrano podría estar involucrado en esta pegatina, porque, tengo entendido, el presidente de la empresa declaró que él nunca se enteró nada de esto, inclusive lo calificó como una suerte de empleado infiel. Eloy Serrano dijo que todo lo que hizo lo hizo con la autorización, el ok y el aval de sus superiores dentro de la empresa. Los empresarios sé que han ido a declarar, no he visto puntualmente la declaración, pero no me consta eso que decís, Martín. No tengo corroborado que le hayan echado la culpa de lo que vos estás diciendo. Pero Eloy dijo que todo lo hizo con el aval de sus superiores, que sus superiores sabían de este trabajo. Yo creo que los dueños de la empresa lo saben bien y así lo tienen que haber declarado. Hay muchos mails cruzados y de hecho ellos
también se han mostrado preocupados cuando esto tomó estado público para enterarse de los detalles, y le preguntaron a Serrano de esos detalles, y la relación fue amable. De hecho, Serrano dejó de trabajar en la empresa, pero por otra cuestión de él particular, y no tiene nada que ver con un despido ni nada que haya habido un distracto laboral o cualquier cosa de las que pero justo en este momento dejó de trabajar en la empresa. Justo en el momento del justo escándalo. dejó de trabajar, pero era por otra coincidencia. cuestión. Le habían ofrecido un trabajo mejor. Bien. Tengo entendido sí. que hace 2 días o en el transcurso de la semana, Serrano entregó su teléfono celular, inclusive dio voluntariamente la clave para poder abrirlo, y que hoy también aportó unas capturas de WhatsApp y algunos audios que tuvo con esta mujer. Entiendo que con esto la justicia va a poder llegar a identificar a esta persona, inclusive corroborar si es la misma mujer que ayer quedó involucrada en la otra causa judicial que se investiga el caso. Estás bien informado, Martín. Él Y vio sí, todo eso. Perdón, es uno de los número No uno te voy del a dar ámbito detalles porque eso judicial. lo tiene el fiscal. Claro. Es el señor Martín Angulo, perdón. Yo Bueno, sí, soy fanática de él, pero por- digo, es un periodista muy prestigioso, que lee todas las causas. Bueno, él está bien informado. Yo no le voy a dar esos detalles. Los detalles los tiene el fiscal, y el fiscal ahora, después de la indagatoria, va a tener que evaluar si la imputación que el fiscal le hizo a mi cliente puede subsistir o no. Cuestiones técnicas o detalles jurídicos, ¿para qué adelantarlos hoy? Es una discusión que se va a extender en el tiempo, y aparte tendremos que analizar en mi estudio con mis socios el otro expediente que está en la justicia de instrucción, y a partir de ahí ver cuál es la solución del caso, Acá, ¿no? O por lo menos la que nosotros vamos a pedir. Nicolás, para cerrar, Pablo Winocurt tiene una pregunta para vos. Sí, antes hablábamos de una línea posible de investigación que era que hubiera una relación con el albertismo por parte de estos carteles. La otra línea de investigación tenía que ver con tu defendido, que supuestamente tenía una relación laboral con Valentín Bueno, que es un importante publicista que se vinculó a Marcos Peña. En esta línea de investigación, Marcos Peña y Juntos por el Cambio. En esta línea de investigación, directamente estos carteles estarían apuntados a que lo hizo la oposición. ¿Vos tenés alguna referencia de que haya una relación entre Serrano, Valentín Bueno y Marcos Peña? No, ninguna respecto de este caso, cero. Acepté hablar con Martín y con ustedes justamente por la preocupación que me generó ver todas estas versiones. La relación, como vos decís, con Peña o antes con Albistur, que también fue revertida por el propio informante de ese corrillo. El punto es, no existe tal cosa, no existió tal cosa. Aquí estamos frente a una pegatina libre, como así se dice en la jerga, como decías recién al presentarlo, afiches de te fuiste a la B y esas cosas, y no son habituales o corrientes, por más que tengan algún perfil irregular o infraccional. El punto es que no tenían ex ante, o sea, al inicio, para mi cliente, ningún tipo de connotación política. No sabía de qué era, no le prestó atención. El punto es que a la empresa tampoco le llamó la atención, hicieron la pegatina. Es más, esta señora o mujer que la pidió, la pagó, llamó al final, antes de dar de baja el mail, llamó al final para reclamar porque no lo veía pegado, y la pegatina se había hecho, efectivamente. Bueno. De hecho, están las cámaras de seguridad que estoy viendo en la televisión, cómo estaba hecho el trabajo, y bueno, ese es el final de la historia. No tienen para mi defendido ningún tipo de connotación política, sea con Peña, Albistur o cualquier político o personaje de la política que podamos nombrar. Serrano es un comercial y va a seguir trabajando en lo suyo, y no tiene ningún tipo de cuestión política
ni ánimo político en el medio. Clarísima tu postura, Nicolás, y la de tu defendido. Gracias por participar de Para que Sepas. Mostramos distintas voces. La información rueda y va girando con novedades. Te agradecemos tu mirada en representación, obviamente, de este empleado. Gracias a ustedes por escucharme. Muy bien. Bueno, todos los temas en este programa tenemos Viste, te voy cambiando de tema, pero me voy a ir con Dari para que me vendan, Dari, para después del corte, pero tenemos una brevísima pausa. El tema importante, caliente, el título del día. De tu registro. Te diría Pará, porque yo les quiero decir una cosa. La falta de reflejos porque está levantado de las 4 de la mañana este hombre, como lo ven. Y ya con la guerra tiene la guerra de Ucrania en la cabeza. Lo hemos vuelto loco. Te diría que hoy tuvimos el primer gran ataque, gravísimo ataque de la nueva guerra que se abrió en Ucrania. ¿Nueva guerra? ¿Más guerra? Nueva guerra. Bueno, Diferente. en un ratito, Dari, después del corte te lo cuenta. Y quédate porque también nos vamos a ir a Estados Unidos. Tenemos cosas para mostrarte. Ya volvemos. Seguimos en Para que Sepas y uno de los temas de esta semana tiene que ver con esta foto. Que yo no sabía si era... La tuve que ver varias veces. Sí, es cerveza. Estaban tomando una cerveza, se tomaron una checha, como quien dice en el conurbano bonaerense, pero no en el conurbano. En Estados Unidos. Qué lindo la pasa a algunas personas. Trump y Macri. Estaba de viaje Macri. Dari dice, esto no puede haber sido una cosa improvisada, esto se pensó, lo decía ayer Dari. En Mar-a-Lago, ¿Seguís sosteniendo? ¿Perdón? Seguís sosteniendo Sí, que esto es agenda claro, oficial, por ¿no? supuesto, la misma claro. hipótesis. Wino, este equipo tenía la hipótesis de que esto no fue improvisado, no es que le tocó el timbre y... No, bueno, obviamente. También estas fotos se pagan, ¿no? ¿Vos decís que la compró? Estas fotos se pagan. No sé en el caso de... Es un expresidente, ¿no? Y se conocen. Son dos expresidentes. ¿Quién le pagó a quién? No, bueno. Es decir, se pagan en general, los expresidentes de Estados Unidos cobran por este tipo de reuniones. Sí, exactamente. A todos. Por las fotos. Pará, tenemos ya ¿Cómo a que Adrián estén Sack interesados? desde los Estados Unidos porque vamos a preguntarle, acá tiró un misil Don Winokur y no lo vamos a dejar pasar. Adri, querido, ¿cómo estás? Te extrañé tanto, pero qué bueno tenerte tan cerca, aunque estés en Estados Unidos y hoy con este tema. Pero imagínate, aparte vos hablando de checha, ya me pusiste el clima Yo le digo, completamente. ¿qué? Eso no Le es. decíamos la Viernes a esta hora, olvídate. Me ponen agua acá para inspirarme. Y sí, es lo que hay. La gente lo sabe, acá salen, acá estoy cerca del teatro. El que no lo sabe es la primavera que vino acá, que se llevó todo puesto. Hace un frío acá. ¿Qué hora es allá? Soda Stereo hubiese cantado Primavera Cero. Mira, 19:42. Acá una horita sola de diferencia tenemos. Y estamos pensando todos en esa foto que vos acabás de solo mostrar. un adelanto. Justamente, ¿dónde Tirame es? el número. ¿Es cierto que cobra Trump por fotos? ¿Y cuánto cobra? Mira, Trump cobra por caminar, si querés. A mí me manda mails todo el tiempo su equipo de campaña. No. Quedé enganchado ¿A vos desde también? cuando fue electo en 2016. Todo el tiempo están pidiendo, son más mangueros, pero terrible. Parece Adri, un te cuartel pido, de por bomberos la favor, manguera que hay ahí. Así, que Dale. agarre la calculadora y me digas en un ratito en pesos, si podés, para que todos lo puedan entender, o en dólares. Total, todo el mundo sabe Dale. cómo es el tipo de cambio en Argentina. ¿Cuánto vale en promedio una Sí. foto con Trump? Ya volvemos. Casi que música dance, ¿viste? Te da para Y el viernes. viernes. Previernes, chicos, tu cuerpo lo sabe. Y lo Estamos sabe a Adrián full. Sack también, que nos está esperando desde los Estados Unidos, desde Atlanta, en esta misión exclusiva que, para que sepas, pone a merced de él. ¿Cuánto cuesta la foto con Trump? Diría que más que pedir la foto, lo que hacen es directamente tratan de acordar un encuentro. No creo que se pague directamente a ese nivel, estamos hablando de nivel de expresidentes. Se arreglan cosas más grandes, se suelen cerrar acuerdos más importantes. No podemos saberlos acá, así que no vamos a especular. Sí, ahí estoy Pero pidiendo que para pongan, el común, que pongan tus mails al Sí, aire. eso- Adri, te quiero cuidar, decime, no dice nada extraño, ¿no? Porque estamos en este momento No, la no, no, inteligencia no dice nada. artificial del canal
está metiéndose en tus mails para mostrar esto que estabas contando, que a vos también te llegan las convocatorias. Claro, a mí me llegan las convocatorias. Yo me había inscrito en una lista de mailing, de email, cuando fue la campaña de él en el año 2016, y era una lista de periodistas. Sin embargo, desde entonces, todas las semanas te mandan un mail pidiéndote dinero para financiar sus campañas. Y para lo que pedirte hacen, dinero y esto sí encima. te puedo dar. Claro, lo que quieren es la billetera. A ver, mostrame, Acá apuntan a esto, más que al voto. Cari, alguien que me muestre Te eso. muestro la Dale. billetera. Dice Tiene Save dólares. America. Eso no, Muestro, ¿a qué cámara lo muestro? Y Ahí está, mirá. Acá no voy a tener la sube, tiene dólares, me dice. ¿Qué quiere que tenga acá? Imagínate, guaraní no voy a tener. No, pero acá, Escúchame, No te pero entra, algo- no te entra en una Tentaste, billetera. mucho acá. No te entra en una billetera. Eso, si lo querés eso- llevar a peso. eso acá no se ve. No, y se ve poquito, ¿viste? Alguna vez hay alguna oferta. Ahora, ¿sabés qué te conviene hacer? Porque aumentó mucho la nafta. En las estaciones de servicio, en algunas, por alguna razón que vamos a investigar porque no me termina de cerrar, te cobran un poquito menos el galón si lo pagás en efectivo. Es la primera vez Ay, que veo no me algo digas. así desde que llegué Ya acá a Estados se Unidos. enfermó Estados Sí. Unidos también. No, La ya factura. está. Renuncie. No la Renuncie al factura aire. esa. No. Ya se No, empiezan pero a negrear. esperá, vamos a hablar. No. Estados vamos Unidos, a- que es es el así, ¿viste? inventor ¿Qué de sé? la credit card. No, si están con cash, A- al horno absolutamente, ustedes, ¿eh? pero... Somos precursores de todo. Pero llegó la chicha. Les quiero decir algo de la cerveza. ¿Cuánto cuesta la chicha? Atención, porque si quieres saber. Y esa te cuesta $2. Pero una cosa muy importante: Trump es abstemio. Jamás A ver, compartió, poneme como la dicen en la foto, poneme la Argentina, foto. una cerveza. No toma cerveza Trump. Pero bueno, les quiero decir algo. Es un Entre juguito, estos es un mangueos jugo, que ¿eh? hace Donald Escúchame, Trump. Igual la tiene pantalla Macri, partida, ponémelo, la Adri, quiero un zoom Canoso que está acá. Macri, No. ¿no? Hay una realidad. Puede ser que. Trump Sí. Trump está con la servilleta. Hagamos un análisis, el metamensaje de la foto, chicos. A ver acá los analistas Pero políticos. tiene la gorra. Se onda primero chivo. la gorra. Meta mensaje, meta. Adri, primero Sí. la gorra. Make America Great Sí. Again. Great Again. Sí, es su lema de campaña, el que usó en 2016 y que había usado Ronald Reagan en 1980 también. Sí. Lo usó Se ve como que- cábala. Te digo y una cosa. después, Él comió, Sí. se ve que comió, hay una servilleta, pero no se observa nada. El que se la tomó y casi entera fue Mauricio, se relajó, está muy flaco, aparte Y está bien, puede, ¿viste? Porque eso aprovechó. se te pega a la cadera. Uy, no, ¿cuánto vale esta foto? No, yo creo que a esta No, foto no a fue nivel... paga. Ya no hablo de precio, Coincidimos acá políticamente. que no fue paga. Políticamente ahora te cuento, pero a nivel de expresidentes que se conocen de antes de ser presidente los dos, que fueron amigos y enemigos antes Sí. de ser presidentes, socios y lo que sea, que después fueron socios cuando fueron ambos presidentes, yo creo que esta foto no sale. Sí hay otras fotos de giras de otros dirigentes políticos que claramente se pagan con expresidentes, por Son ejemplo... reuniones de trabajo, ¿no? Bill Clinton, donde hacen reuniones de trabajo. Daría Políticamente, siente. esta foto, ¿qué es lo que vale y por qué es una de las fotos de la semana? Porque nuevamente se ve a Mauricio Macri mostrándose a la derecha del Macri que fue presidente incluso. A ver, Adri, Y en esto Estados tiene que ver Unidos... con Por poder... encima y a la derecha. Porque por encima Por- en el sentido que está en la agenda internacional y a Bueno. la derecha de... Claro. Y esto A tiene ver, que ver mirá. justamente con encuestas que salen en estas últimas 2 Sí, semanas, bueno, donde Milei, ¿no? Javier Milei es el político con mejor imagen Bueno, de la a ver. Argentina. ¿Se habla de Milei en Estados Unidos, Adri? Bueno, poco y nada. La verdad es que todavía no ha tenido poder de instalación y quizá esta foto tenga que ver con eso, con que si vos ves en las redes sociales, los seguidores de Milei trazan un eje imaginario entre Trump, Milei y Bolsonaro, el presidente de Brasil. Pero vos fijate algo, si se fijan bien en esa foto, si la tienen por ahí, Sí. en la chomba de Trump dice presidente, ¿no? Aquí en los Estados Unidos los expresidentes se les sigue llamando presidentes, pero todos, como si fuera el presidente actual, ¿no? Todos en Mar-a-Lago, la residencia, lo llaman señor presidente y él se presenta en estos mails que manda como el presidente 45, ¿no? Porque fue el presidente Claro, número bueno. 45 de los Estados Unidos, como Biden es el 46, pero todos ahí adentro, todas las semanas o de manera muy frecuente, lanzan el mensaje de que Trump quiere volver a ser presidente, que se va a presentar en las próximas elecciones. Y por cómo van las encuestas parecía una locura, ¿no?
cuando él se va después de la toma del Capitolio, realmente con la reputación muy por el piso y con muchos votantes propios defraudados de él, ¿no? Votantes de él. Sí, Acá esta los foto que Estados estamos Unidos viendo ahora que es... aparece con Es los de malos, que Mar-a-Lago. lo va- Esta es la residencia de Mar-a-Lago, en Florida. No, Es Adri, como la- porque mientras vos hablás Claro. aparece una habitación al lado y digo, che, Adri está Que es pegándola como- bien, porque si se fue a ese Marce. hotel... ¿Estás de vacaciones, Adri, en el mientras tanto? Vos que nunca vacacionas. Yo les cuento algo de Adri Isaac. En sus vacaciones trabaja absolutamente todos los días, con lo cual en realidad se mueve, se va de viaje, pero nunca está de vacaciones. Bueno, no sé todavía lo que son las vacaciones. Estoy pre-1945 más o menos. Pero, es un fanático del Lo periodismo. que pasa es que tenés esto. Te vas moviendo, vas con los equipos portátiles, digamos, y siempre hay alguna oportunidad para salir. La semana que viene vamos a adelantarles un poco lo que va a ser la temporada de verano acá, que es adelantarla del verano de Argentina también, ¿no? Vamos a hacer un poco de playa, adelantamos. Ay, qué ganas que tengo. Para Qué Semana ganas. Santa. Sí, aparte, Así viste, que bueno, acá vino el espero, calor. este programa. Estamos con 20 grados y yo Sí, ya, qué suerte. yo me dije, dale el vestido de verano, vamos todos con verano, te veo a vos y ya me bajaste un poco el clima, venía con para arriba. Estaba tratando de convencer a Angulo, a Dari y a Kawino, que te extraña, dice, de sacarse el saco, pero no, ellos ¿Sabes? Me imagino. quieren todavía el Yo me clima lo saco ya otoñal. mismo. No, el saco, Calor mirá, acá. yo desgraciadamente me tuve que poner chaleco Ay, a ver, porque pará. hacía frío. Bueno, y yo hasta quiero tengo terminar este camiseta programa de esta porque la manera. termino de bajar. Es viernes. Dame un desfile de Sí. esos clásicos nuestros, Sí. dale. No tengo la cámara del desfile, pero te puedo hacer. A ver, ahí para está, acá atrás, para atrás. Michael para que Jackson. después nos diga con que ustedes. ha vuelto. Estoy lejos. Tengo acá el teatro. Cuidado con la ¿Sabés quiénes cámara, estuvieron en Ariel. este teatro que Adrián, digo. la rompieron la semana pasada? Los Pimpinela vieron a este mismo teatro Escúchame, que ven acá. te lo pide Y van el a volver público. dentro de 2 semanas. Una locura. No te hagas desear. Dale. Escucha la música. Te lo pide el público. Va, mueva, Adri, mueva, desfile, vamos. Y sin chevecha, y sin chevecha. A ver dónde están. ¿Cuánto está la checha en Estados Tengo Unidos? la camisa rayadita. Tírame el ¿Dónde está dato. el qué? Mientras Ahí hacemos va. gimnasia, ¿Hacemos tírame completa? el dato. Sí, gimnasia va a hacer falta hacer un poquito más, ¿eh? Sí, Pero bueno, acá también. Todavía estamos. $2 la cerveza, Wino, ¿es entrando barato a o la es caro? primavera. ¿Comprás o no? ¿Cómo? ¿Te compro qué? ¿Cómo? $2 la cerveza. ¿$2 ¿Comprás la o no? cerveza? ¿Son qué? Son 400 mangos. 400 mangos. Y depende de dónde. Yo ayer la pagué 400. 400 mangos exactamente. Mira, Pero Acá en ¿dónde? Pagué una Palermo. pinta. hay una vieja una frase pinta, no, que está bien. Le dice, digo, está cotizando una alza. el Yo que digo, convierte no se cuídense. divierte. ¿Angulo? Exactamente. ¿Tomás cerveza? Sí, tomo cerveza, ¿Sí? claro que sí. Te hincha la cerveza, Sí, chicos. sí. A mí Pero me gusta más el vino. un poco más, un Yo poco soy fanática del menos. vino. Adri, me prometiste... Wino Kurt. Me prometiste algo muy, muy importante para la semana que viene, ¿eh? Así que vamos a desarrollar la temporada vacacional. ¿Cómo es el post-COVID de vacaciones y cómo va a ser en Argentina? Porque esto es lo que se viene. Te mando un abrazo enorme desde Argentina Absolutamente. hasta Estados Unidos. Nos abrazamos fuertemente. Gracias, Adri. Sos parte de Para que Sepas. Otro Como enorme. todo este equipo, Así. Como todo este equipo maravilloso que hace posible llevarte todas las noticias a esta hora. Estás cansado, es viernes, pero ¿sabes qué? Le ponemos la mejor onda porque hacemos lo que nos gusta. Gracias, Wino, por venir hoy Un viernes. placer, ¿eh? ¿Sabes cuánto te quiero? Dari Misraji con toda la información y Marticito Angulo que pegó hoy un notón. Temor, en pasillo de tribunales. Cuando lo ven pasar, se esconden. Angulo siempre afilado. Gracias a todos, a los detrás de cámara, que tengan un excelente fin de semana. Quédense, que ya llega ella. Ya viene Vivi Canosa. Chao.